Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa, ya lo saben, aquí hablamos de libros de terror y seguiremos hablando de este tipo de libros, aunque hoy en este vídeo va a ser un tanto especial. Hablaremos de libros y hablaremos de libros de terror buenos, muy buenos, quizás los mejores libros que han pasado por este canal a lo largo de estos 5 años que lleva pues publicando ese vídeo pues, de manera más o menos regular, unas veces más, otras veces menos, pero que ha estado pues, más o menos publicándose cositas que yo espero que a ustedes les resulte interesante porque de hecho me siguen acompañando a lo largo de todo este tiempo. Vamos a hablar de los libros que más me han fascinado en esos años en los que ha estado el canal en antena, pero es que resulta que hoy es mi cumpleaños, hoy me convierto oficialmente en un señor mayor de esos, cumplo 50 añazos, ahí no es nada, no sé cómo he llegado hasta aquí, ni sé cómo va a continuar la cosa, pero son 50 años dedicados un poquito pues, a vivir una vida que me gusta, que me es plena, que tenga un poquito las cosas que he querido orientar a lo largo del transcurso de todos estos años. Y me apetecía hacer un vídeo así un poquito especial dedicado, pues esta vez me lo voy a dedicar a mí mismo. He puesto ahí en las inteligencias artificiales que me digan, pues aprovechando esos 50 años, que me hagan 50 preguntas random relacionadas con lo que sería el canal de YouTube, con lo que serían los libros de terror y con todas estas cosas que creo que forman parte de mi vida. Y voy a aprovechar que también son 5 años del canal, pues para nombrar 3 libros que a lo largo de todo este tiempo me han resultado increíblemente fascinantes en cada uno de esos años. Que como siempre, ese tipo de selecciones son un poquito difíciles de escoger, puesto que a lo mejor hay algún año en el que he leído 7, 8 libros que han sido absolutamente maravillosos y otros en los que no han sido tantos, pero la selección de los libros que voy a sacar en este vídeo son los 3 mejores libros de cada uno de estos años que ha estado el canal pues, publicando estos vídeos dedicados a los libros de terror en YouTube. Así que esa es la idea. Vamos a conocer un poquito quién se esconde o cómo piensa la persona que se esconde aquí detrás de este David Calpa, de David, de David Santana, que está por aquí siguiendo con esto de la historia de los libros de terror. Y si les apetece conocerme un poquito más, pues creo que vamos a pasar un buen rato. Así que vamos a ver qué sacamos con esta idea para celebrar mis 50 cumpleaños. Y vamos a comenzar con este vídeo. Ya les digo, lo voy a dividir en 5 bloques. Cada uno de los bloques está compuesto por 10 preguntas relacionadas con una temática diferente y que al finalizar cada una de estas 10 preguntas, donde conoceremos un poquito más lo que es esta persona que se esconde detrás de los vídeos, pues sacaremos 3 libros de ese año en concreto para ver qué pude disfrutar en el 2019, 2020, 2021, en cada uno de los años que este canal ha estado un poquito en la antena. Me voy a dejar fuera el 2025 porque creo que no quiero ir ya haciendo el spoiler de uno de los libros que seguramente estarán en lo mejorcito del año, ya lo saben, lo vieron en el vídeo anterior. Así que ese año me lo salto y me voy al 2019. Y vamos a ver cuáles son las propuestas que tenemos con estas 10 primeras preguntas y esos primeros libros. Así que comenzamos con todo este jaleo. La primera de las preguntas que me sugiere por aquí esta inteligencia artificial es que qué fue lo que me motivó para abrir un canal de libros de terror pues en YouTube o en las redes sociales. Y creo que la idea principal que me surgió de por qué me metí de lleno en esta historia era porque me empapé muchísimo. A mí siempre me ha gustado los libros de terror, siempre he disfrutado de ellos, y me empapé muchísimo de buscar recomendaciones y lo único que encontraba yo por aquí eran los booktubers mexicanos, sobre todo, también habían argentinos, toda esta gente de Latinoamérica que se están dedicando a hablar de estos libros y que me encantaba descubrir sus recomendaciones porque al fin y al cabo hablaban en un idioma que a mí me gustaba, hablaban de los libros que a mí me gustaban y no encontraba nada parecido por aquí, por España. Habían algunos que otros booktubers que nombraban de vez en cuando pues algún que otro libro, pero no había nada dedicado en exclusiva a la literatura de terror. Y como al final
me gusta compartir mis lecturas, disfruto hablando de libros, disfruto de las cosas que realmente me apasionan, pues pensé que si no lo hacía nadie, pues lo iba a hacer yo y lo iba a hacer un poco a mi modo, como han visto. Si me tengo que pasar hora y media hablando de un libro, pues lo hago porque creo que al final todo este tipo de contenidos y demás, si no te gusta a ti, pues no creo que le vaya a gustar al resto de la gente. De ahí surgió la idea de intentar trasladar lo que estaba disfrutando yo en Latinoamérica, tratarlo aquí en España también, y surgió pues la idea un poco loca al principio, pero que después ya se fue cogiendo forma para crear este canal. Pues esa evolución tú la notas, o sea, se produce de manera natural, no te estás dando cuenta de las cosas que haces, pero sí es cierto que cuando echas la vista atrás te das cuenta de cómo ha ido mejorando, o al menos se ha ido acercando más a lo que yo buscaba, pues el canal a lo largo del tiempo. Tú lo vas notando en ciertos detalles, desde la manera que tienes de expresarte, en donde ya has perdido un poco ese miedo al enfrentarte a la cámara, en donde hablas con una mayor naturalidad y no te pasas pues prácticamente todo el vídeo cortando los errores de no saber expresarte como quieres o tratar de impostar una idea que realmente no es la que estás buscando. Cuando no tienes esa voz propia, pues se va notando a lo largo del tiempo. Y también lo ves a la hora de la iluminación o a la hora del sonido, que son vídeos bastante pobres. Creo que con el tiempo, con las lecturas, con ese bagaje, pues se va mejorando un producto y vas creando tu propia personalidad para que el canal sea totalmente diferente pues, a otras propuestas que son igual de interesantes, pero que abarcan pues, otros ámbitos que a lo mejor no es el que suelo abarcar yo. Yo al final decidí que lo que quiere salir en el canal será lo que a mí me gustaría ver. No van a ver aquí vídeos que se hagan simplemente por seguir algún tipo de moda. A lo mejor me puedo pasar meses sin hacer nada. Lo que quiero garantizarles, o lo que intento hacer desde este punto de vista, desde este canal de gafas y ojeras, es que lo que se suba aquí al canal sean cosas pues, que a mí me apetezcan y que un poco comparta ese buen rollo que quiero transmitir en cada uno de los vídeos. Yo esa evolución la he ido viendo a lo largo del tiempo y me siento más cómodo ahora a la hora de realizar estos vídeos. Yo espero que ustedes también pues sientan esa cercanía, esa diversión y esas ganas de pasarlo bien con estos libros. Pues el vídeo que más éxito ha tenido de todos los que he hecho lo hice el año pasado. Fue una locura y además coincidió con que había llegado a los 5.000 seguidores y me apetecía mucho hacer un especial, pues un poco como de agradecimiento a todas esas personas que habían decidido quedarse conmigo. Se me ocurrió hacer un especial de los 100, un montonazo de libros de terror, cuáles eran para mí de los que había leído, que siempre lo insisto, de los que habían leído, que hay cosas que todavía no he leído, cuáles fueron mis 100 mejores libros de terror a lo largo de todo este tiempo. Y la verdad que fue un vídeo de esos durillos de grabar, porque hacer un repaso de esas 100 lecturas, puntualizarlas, decir cuál me ha gustado más, cuál menos, tener que hacer sus rótulos, buscarlos en medio de la biblioteca, todo fue un jaleo importante, pero funcionó y funcionó muy bien. Me imagino que porque no es habitual que cuando tú vas a buscar este contenido en YouTube, pues generalmente pues hay gente que hace lista de 10, de 20 libros y además lo hacen un poquito de manera pues muy esquemática, pero a mí se me fue aquello de la cabeza. Fueron 100 libros, fue una cosa bastante loca y funcionó muy bien. De hecho, está ya pues el vídeo más visto del canal y la verdad que se agradece muchísimo que ese esfuerzo a la hora de realizar un vídeo tan complejo como ese pues haya tenido pues esa repercusión. Ese fue el vídeo más exitoso que tengo. Pues no lo he cambiado demasiado. Supongo que cuanto más lees, más experimentado estás y tienes gustos un poquito más refinados, pero mi manera de reseñar los libros siempre ha sido la misma. Yo no tengo estudios en literatura, no soy una persona que tenga esas habilidades para hablar acerca de que si está en primera persona, en tercera y demás, que podría poner a hacerlo. Yo creo que desde un inicio, desde que empecé a reseñar de este tipo de libros, lo que yo pretendía y creo que lo he conseguido es transmitir la emoción que esos libros pues, me han generado en mí. Siempre lo he hecho desde el principio, desde que estaba en las reseñas en Instagram y demás, y cuando intentaba transmitir
pues ese tipo de contenido. Hasta el día de hoy sigo hablando de los libros con toda la pasión que me caracteriza y centrándome en si me gustó o no me gustó, por qué, independientemente de que esté mejor o peor escrito, que es evidente que cuando te encuentras un libro que está excelentemente escrito, pues lo resaltas y aplicas también sus virtudes a ese libro. Pero yo creo que no es lo que quiero aquí. Yo quiero que ustedes disfruten de los libros, que se apasionen, que tengan entre manos cualquier joyita de estas, por muy cafre que sea, pero que al mismo tiempo les suponga un deleite, un disfrute por leer cosas que son las que nos gustan a todos nosotros. Y creo que esa es la característica principal que hace para que yo pues reseñe este tipo de libros. Eso lo tenía antes, lo tenía cuando era pequeñito, desde que leía pues, muchísima fantasía o otro tipo de libros. Siempre me ha gustado recomendar los libros desde el corazón y creo que sigo haciéndolo. Con lo cual, no creo que haya demasiada evolución al respecto y espero que es lo que se mantenga a lo largo del tiempo en este canal, porque si no, ya sería pues una cosa demasiada académica y creo que aquí no hay lugar para ese tipo de literatura. Siempre he pensado que si quieres un análisis crítico literario más exhaustivo, pues vete a revistas especializadas de gente que sabe realmente de esto. Yo no, yo hablo de lo que me gustan los libros, de lo que me apasionan y creo que eso es lo que va a seguir habiendo en este canal. Los libros que escojo, pues generalmente no tengo predilección por alguno de ellos, aunque sí, claro, que hay envíos editoriales y los leo, pero los suelo leer cuando me apetece. Hay una cosa que es lógica y es que los libros que me envían las editoriales pues suelen ser libros que de algún u otro modo yo me hubiese acercado a ellos de la misma manera, porque me gustan muchísimo pues las cosas de Dilatando Mentes, de Oscura, de las editoriales que me envían libros, habitualmente son historias que ya de por sí las iba a comprar y me las iba a leer porque es el género que me gusta. Entonces eso facilita mucho acercarse a ellos. Pero aún así tengo libros ahí acumulados desde hace un tiempo que los leeré cuando me apetezcan, para poner, yo que sé, en un periodo de 3 4 meses, cuando surja esa necesidad de leerlo, y no tengo ningún reparo en escoger antes pues, libros pues, que me llamen la atención o que los tenga en cierto modo pues muy pendientes. Por ejemplo, el mes pasado, si vieron el vídeo de los 12 libros que recomendé, habían algunas novedades editoriales, pero la mayor parte de ellos pues, eran libros pues, a lo mejor antiguos, de que llevaba muchísimo tiempo pendiente de leer, y suelo leer pues eso, lo que me apetezca, y a partir de ahí lo suelo traer al canal. Las únicas cosas que no suelo subir, la verdad, son esos libros que no me han dicho nada y que la verdad que me parece que es mejor dejarlos apartados porque no tienen ningún tipo de sentido. Pero por lo demás, no tengo ninguna predilección, es el libro que me apetece leer en ese momento y es lo que traigo al canal. Pues sí que suelo aprovechar las recomendaciones de las personas que me siguen. Hombre, yo suelo entender que las personas que interactúan conmigo, esa comunidad, pues son gente que sabe tanto o más que yo y me suelo fiar mucho de sus recomendaciones. Es evidente que somos muchos, aquí ahora mismo pues ya estamos cerca de los 10.000 seguidores y no puedes estar al tanto de todas y cada una de las novedades que la gente tiene porque sería imposible abarcarlas a todos. Pero siempre hay 2, 3 libros que se repiten mucho y que yo no había leído y que ante la insistencia y ante las recomendaciones y ante las preguntas, pues suelo pues poner el punto de vista en ese tipo de libros y me los leo y encuentro historias maravillosas. Me pasó, por ejemplo, no hace mucho con El Mandíbula de Mónica Ojeda, que me lo recomendaba mucho y la verdad que me fascinó. O me pasó también con Los Chicos del Valle de Fracassi. Muchos libros que los tenía por ahí, y que los iba a leer cuando surgiese el momento, pero cuando te acercas a ellos te das cuenta de que esas recomendaciones, en especial de alguna que otra persona con la cual me fío muchísimo, pues suelen ser muy certeras y además acordes al tipo de libros que a mí me gustan. Con lo cual, generalmente sí lo tengo bastante en cuenta y les hago caso, porque gracias a ellos pues esto sigue aquí. Pues no sé si reacciones inesperadas. Ya, de hecho, cuando tú abres un canal para hablar de este tipo de libros, jamás te puedes imaginar que vaya a tener tanta repercusión a lo largo del mundo. Es decir, te das cuenta de la cantidad de gente que hay alrededor de todo el planeta que está buscando a una persona como puedo ser yo o cualquiera de nosotros que nos dedicamos aquí
a exponer nuestros gustos literarios, a compartir esa misma pasión por los libros, porque resulta que en Bogotá hay una persona que a lo mejor no tiene un círculo de amistades que lea este tipo de libros y sin embargo lo encuentra en el otro extremo del mundo, en las Islas Canarias, pues te encuentras un tío que habla exactamente de lo mismo que te gusta a ti. Lo que me pasaba a mí cuando veía los canales latinoamericanos, cuando veía Mali, cuando veía a la Vikinga Lectora, a todos estos youtubers, yo decía, joder, me encantan esos libros que están recomendando porque son los que a mí realmente también me gustan. No son reacciones anormales. Sí es cierto que supongo que por la cercanía que trato de transmitir, cuando te encuentras con esas personas, pues en algún evento, en alguna feria y demás, y se acercan y te hablan y te sacan una foto o te dicen pues que te tomes una cerveza con ellos, siempre me ha parecido un poquito como abrumador porque no es que no lo entienda, sino que me parece que yo no soy nada del otro mundo como para tener ese tipo de cariño. Pero por otro lado, terminas de asimilar que si a mí me hace ilusión encontrarme con determinadas personas cuando las veo por ahí, pues también puedo entender que habrá gente que le guste, que pues acercarse y compartir conmigo un momento. Por eso siempre digo que no me cuesta nada sentarme, charlar un poquito, hablar de lo que les apetezca, porque si a mí me hace ilusión, pues encontrarme, pues yo qué sé, con, con, con Rubén Sánchez Trigo, pues a usted también le puede hacer ilusión, pues si nos encontramos y nos tomamos un café o una cerveza y hablamos de los libros, que es lo que nos gusta. No son reacciones desaforadas ni nada loco, pero la verdad que no deja de resultar curioso. Pues no sé si son rutinas, más o menos siempre hago lo mismo, es decir, me empiezo a buscar ideas que se me apetezcan para hacer un vídeo relativamente interesante o de las cosas que me pudieran gustar a mí. Trato de recabar cierta información de cosas que a lo mejor se me hayan pasado desapercibidas y puedan venir bien a la hora de hacer los vídeos, sobre todo en esos vídeos que son más o menos especiales. Y a partir de ahí, pues nada, buscar los libros, seleccionarlos, preparar un poco pues esta especie de plató que tengo por aquí, saco el trípode, coloco la cámara, intento mirar que la iluminación sea lo más adecuada posible y me lanzo a hablar sin pararme a hacer un guión o algo, simplemente pues lo que vaya surgiendo. Hoy, por ejemplo, el vídeo de hoy es un poquito más sencillo porque simplemente lo que tengo que hacer es seguir las preguntas y contestarlas y un poco más. Pero cuando me dedico a hablar de libros, pues me dejo llevar, saco todo lo que tengo por ahí dentro y no tengo ningún tipo de rutina. Ya después llega la edición, que ahí sí que suelo ser un poquito más puntilloso, porque me gusta que la edición se vea bonita, que vea, pues que tenga sus rótulos, que tenga un poco un aspecto más o menos característico y que se vaya repitiendo a lo largo de todos los vídeos, que tenga ese toque un poquito freak de esas letritas de terror o esas animaciones y estas cosas, que es lo que al final te hace que los vídeos sean un poquito más tediosos de editar. Pero bueno, al final yo creo que si lo hago, pues ya que lo estoy, pues me pongo a hacerlo pues lo mejor que pueda. Esa es la rutina. Y ya después, bueno, intentar ver que funcione y si no funciona, pues preparar el siguiente, porque al final todo esto no deja de ser una pequeña lotería. Pues los comentarios negativos, las críticas, pues las manejo relativamente bien. Entiendo que la gente no tiene por qué compartir mis gustos y hay gente para todo. Hay gente que son bastante hirientes o que intentan ir a hacer daño, pero no suelo tener ese feedback negativo, salvo en un vídeo una vez que hice una cosa que fue bastante graciosa, que ahora los contaré. No suelo tener demasiadas críticas negativas y es un poco absurdo, porque yo creo que simplemente por ser hombre y por hablar un poco como esta eh, creerme un poquito que esto es simplemente un sitio para divertirnos y con escasez de pretensiones, pues hace que tampoco tenga especial críticas negativas. Sí me acuerdo una vez que me metí con Iker Jiménez y me dieron por todos lados y me pareció muy gracioso. Y yo ante ese tipo de críticas, la única manera que tengo de reseñarlas o de enfrentarme a ellas es riéndome porque es que me hace gracia. Me hace gracia que haya gente que vea el mundo de otra manera y que pretenda que yo me adapte al suyo. Pues, no sé, si a ti te gusta Iker Jiménez y te crees sus historias, pues estupendo. A mí yo no paso por ellas y no pasa nada, no hay ningún tipo de problema. Allá tú, cada uno con sus historias, yo con las mías. En ese aspecto, cuando me acercan un tipo de críticas así como negativas, pues yo pues, las aprovecho, les doy la vuelta, me río de ellas y no le doy mayor importancia. ¿Qué vamos a hacer, tío? Si aquí hay gente para todo.
Me pasó algo parecido como aquella persona que decía que mis introducciones a los vídeos eran demasiado largas y lo que hice fue pues, hacer el siguiente vídeo con una introducción pues 3 veces más larga de lo que él pedía. Así que no le doy importancia a las críticas negativas. Y si no te gustan, pues te vas, tía. No sé. ¿Qué necesidad? Que hay canales para todo. Si te quieres quedar, te quedas y si no, pues te vas. Si no te gusta lo que hago, pues no lo veas. No me importa, la verdad. Y sí, ahí sí tengo que decir que he tenido muchísimo contacto con escritores de terror y eso es una cosa poderosísima. Porque no sé si es por mi manera de ser o porque soy un señor mayor que cumple años hoy, o por mi cercanía o por mi manera de enfrentar las cosas y el respeto que le tengo a los autores, cuando me cruzo con ellos generalmente tengo un recibimiento muy, muy bonito, cordial, nos tomamos algo, hablamos, hay un cariño sincero, o al menos a mí me lo parece entre ellos y yo, y eso creo que es de las cosas más bonitas que me ha dado el canal. Ahora cuando vaya al Celsius en el próximo julio, pues sé que me voy a encontrar con muchos de ellos, algunos los conozco, otros no, pero sé que generalmente tienes ganada una conversación y tienes ganada pues estar cerca de ellos, hablar de qué tal le van las cosas, saludarte, es una cosa súper bonita. Y también con el tiempo vas teniendo un poquito más de contacto y haces pues amistades que para mí son preciosas, como la que he hecho ahora con Miguel Salas Díaz, con el autor de La Mar y el Frío, que de repente es como si nos conociésemos de toda la vida y hablamos pues de vez en cuando, pues un mensajito, este tipo de cositas que están muy guay. Es lógico que con los autores que viven aquí en mi isla, pues sí tengo una amistad ya mucho más profunda y que son ya cosas maravillosas. Pero me voy ahora a Barcelona, me voy a Madrid, me voy a cualquier lado y sé que en alguna que otra esquina pues me voy a encontrar con alguno y vamos a aprovechar para cenar, para tomarnos una cerveza y para disfrutar mucho de estas cosas porque la verdad que es una suerte tener un canal y conocer a todos estos autores. Como les dije, estas han sido las 10 primeras preguntas. Era un bloque dedicado al canal y a la trayectoria que llevo en él. Y vamos a cerrarlo con 3 propuestas de libros. Estas son 3 libros que pude leer en el 2019 y que se convirtieron pues, de un día para otro en mis favoritos y que están dentro de lo que yo considero lo mejor que he leído del terror pues, a lo largo de todos estos años y ya podría decir a lo largo de toda mi vida. El primero de ellos que le voy a sacar es el de Fantasmas, de Dean Koontz. Este libro de Martínez Roca que me costó horrores conseguirlo, tuve que pedirlo al final pues, comprándolo de segunda mano y lo curioso fue que una vez comprado pues me encontré otro a 1 euro en un mercadillo por ahí de libros, pero me costó horrores conseguirlo y cuando lo leí pues entré un poquito como a ver si el dinero que me había gastado en él pues me iba a merecer o no la pena y ya les digo que merece muchísimo la pena. Es una de las historias de terror más alucinantes que he leído porque desde que empieza el libro hasta que termina va a saco a ponerte los pelos de punta y lo hace de una manera magistral. También hay películas del respecto de este libro y están muy bien, pero no se pierdan la experiencia de uno de los escritores quizás más infravalorados que siempre vivió un poquito a escondidas del maestro King y que en cierto modo era como la competencia americana que no tuvo o al menos aquí en Europa, no tuvo ese éxito tan masivo como el que ha podido tener en Estados Unidos. Tiene muchos libros importantes. Este, de hecho, no es ni siquiera el más conocido de él, pero sí es el que más me ha gustado, este Fantasma. Me parece un libro puro de terror que asusta, que tiene algunos momentos que son alucinantes, con un desenlace un poco loco y que hay que leerlo, pero que todos los capítulos en los que vas leyendo ese libro, pues la verdad que se pasan bastante mal y si no lo han leído, pues se lo recomiendo muchísimo, me parece un librazo este Fantasma de Dean Koontz. También leí en este año, el 2019, los 2 pilares casi que podríamos hablar de las casas encantadas. Leí el de La maldición de Hill House de Shirley Jackson, que me parece pues sublime y podía haber estado perfectamente dentro de estos 3 libros que he sacado, pero me he quedado con La casa infernal de Richard Matheson, pues precisamente por la misma razón de la que hemos hablado ahora de Fantasmas, porque es un libro que da miedo, que va directamente al corazoncito a asustarte, porque lo que yo tengo entendido como lo que es una casa encantada, lo que me asustaba de pequeñito cada vez que había una película donde pues se abrían puertas, salían fantasmas, de repente te asustabas porque aparecían cosas así horripilantes. En este libro también ocurre eso y es un deleite estar disfrutando tanto de esta historia
porque si la mansión de Hill House es todo más psicológico, más sutil, más tiene que hacer un esfuerzo el lector para poder disfrutar de la historia, este no, este va a saco, este ya te presenta esa mansión Velasco y todo lo que ocurre allí dentro, y eso implica pues un terror de casas encantadas maravilloso que te hace pasar un mal rato increíble. Si no lo han leído, búsquenlo porque es uno de los libros más fascinantes que hay acerca de las casas encantadas. Y por último, que también leí en el 2019, el que quizás para mí ha sido, pues, probablemente uno de los libros que más me han gustado en todo el tiempo que lleva el canal abierto, o al menos el que más me ha sorprendido, bueno, el que más me ha sorprendido segurísimo, porque no me lo esperaba y que le tengo tanto gusto y que me dan tan ganas de leerlo una y otra vez, porque creo que es una historia increíble y que uno no se la espera. El monje de Matthew G. Lewis, libro podemos encontrar en la colección gótica, aunque hay ediciones por todos lados de este tipo de libros. Léanlo sin ningún tipo de prejuicios, métanse a ver qué se escribía pues, en el siglo XIX, no, este estaba en finales del siglo XVIII, si no recuerdo mal, esos inicios de la literatura gótica y este primer intento de desligar lo que sería el terror de lo que sería el horror. Aquí nos encontramos un horror puro, nos encontramos una historia sobrenatural que está dividida en varias partes, pero que tiene tan mala leche que es imposible no disfrutar con los ojos de una persona del siglo XXI de este tipo de narrativas que siempre que leemos un libro como clásico, pues siempre nos da la sensación como que no encontramos lo que nos hubiese gustado más allá de las narraciones tan extraordinarias que tiene. Este no, este libro va a saco con esa historia de ese monje que desciende poco a poco hacia los infiernos y que la virtud con la que empieza pues se convierte absolutamente en un delirio a lo largo del transcurso de sus páginas. En medio de ellos encontramos otra historia fascinante como es la de la monja ensangrentada, que tiene mucha conexión después con lo que nos está contando en el monje. Y si no han leído esta joyita, creo que están perdiendo algo bastante potente. Léanlo si tienen la oportunidad porque creo que es un libro único y maravilloso. Es alucinante. Vamos ahora con el segundo bloque de 10 preguntas. En este caso están dedicadas a hablar del género mismo del terror, qué es lo que opino al respecto. Y son 10 preguntas pues, que están relacionadas, pues cuál es mi visión acerca de todas las cosas que podemos encontrar dentro de este género. Vamos a ver la primera, pregunta número 11. Pues yo creo que lo que más me gusta de la literatura de terror es las emociones que te puede transmitir, que creo que están muy ligadas a nuestra infancia, a esos momentos en los que lo pasábamos realmente mal, cada vez que nos enfrentábamos a algo que desconocíamos, como dice el Oscar, el mayor miedo que podemos encontrar es aquello a lo que desconocemos. Creo que la literatura de terror consigue mantener esa esencia a lo largo del tiempo y que es capaz de transmitirte cuando lo consigue, cuando encuentra esas atmósferas adecuadas te meten unas sensaciones en el cuerpo que son únicas y que la verdad que se te quedan dentro incluso cuando te vas a dormir y que te cuesta. Yo sé que son desagradables porque a quien le gusta no dormir por culpa de una pesadilla. Son emociones desagradables, pero son emociones y creo que de todos los tipos de literatura es de las pocas que consiguen que te calen tan hondo y que te dejen pues esa emoción de haber leído una historia que te asusta. Con la ambientación que vas creando, con esa iluminación, con ese silencio a la hora de escuchar estas historias, que incluso si las acompañas con el ruido de unos auriculares de una tormenta o algo, pues te meten de lleno en los libros. Me parece increíble las emociones que se pueden conseguir con una historia de terror y creo que por eso siempre me han gustado y porque la he leído desde que era pequeñito, porque me gusta el terror y voy a seguir haciéndolo todo el tiempo que pueda. Esta sí es fácil. Bueno, fácil, es fácil de decir y es súper complicada de conseguir. Para que funcione la historia de terror tienes que conseguir una atmósfera que te lleva, que te envuelva, que te meta dentro de la historia y que sea capaz de hacerte olvidar todo lo que ha sido alrededor porque estás tan metido dentro de la historia que cualquier acontecimiento que ocurra a su alrededor te va a afectar. En esto es un genio, autores como Algernon Blackwood, como el propio Lovecraft también consigue unas atmósferas muy adecuadas para meterte dentro de esa historia.
en cierto modo, King, la gran sabiduría que tiene es que te metas dentro de los poblados que te va contando con sus vecinos, con su manera de comportarse, y aunque no sea una atmósfera a lo mejor gótica como nos podemos imaginar, sí consigue esa ambientación que produzca que cualquier hecho que le pasen a los personajes pues te afecte. Si tú consigues una buena ambientación, hasta el punto de que solamente la lectura de sus páginas haga que te mezclan lo que estás leyendo, y a eso las acompañas algún tipo de personaje carismático o algún villano que sea inolvidable, pues con esa combinación, con esa triada, pues yo creo que cualquier libro de terror, sea donde sea, funciona. Miren ese libro de Grady Hendrix que lo meten dentro de una especie de IKEA, y que en un lugar tan poco terrorífico, pues consigue estremecerte cuando consigues mantener esa ambientación. Yo creo que es fundamental. Y si lo consigues, pues ya tienes todo ese libro ganado. Que si creo que sea más efectivo que en el cine, yo creo que sí, pero voy a responder que no, porque para que funcione en la literatura requiere de un gran esfuerzo por parte del lector, y no todo el mundo en este siglo en el que nos encontramos tiene el tiempo, las ganas o la necesidad o la apuesta por meterse dentro de la historia y olvidarse por un momento del móvil, de pasar páginas con el TikTok o de atender a otros tipos de obligaciones para centrarse única y exclusivamente en lo que sería leer un libro. Eso en el cine es mucho más fácil de conseguir porque encima es un producto audiovisual que entra muy fácil a la hora de verlo y que se aprovecha pues, de los sustos, del ruido, del impacto para emocionarte, pero que se olvida fácilmente. Yo creo que ahora mismo es muy fácil recordar ciertos sustos de las películas, pero ya podemos confundir en qué película aparece tal cosa. Si este fue en la primera, la cuarta parte y demás de las películas, pues tipo Insidious o la Monja o cualquier cosa de estas, que los sustos pues, son todos más o menos parecidos, nos gustan cuando los vemos, pero los olvidamos sobre la marcha. Y sin embargo, hay otro tipo de películas, como puede ser It Follows, que se te quedan independientemente de que en un momento hayas tenido un susto, pues por lo que estamos hablando, porque han conseguido esa ambientación, esa capacidad de meterte dentro de la historia que haga que lo disfrutes y que no lo olvides nunca. Eso es lo que consiguen los libros, pero requieren muchísimo esfuerzo por parte de los lectores para que mantengan esa emoción y ese terror a lo largo del tiempo. Si lo consigues, si consigues adentrarte tanto en la historia como lo hago yo, o por lo menos es como intento yo, pues la verdad que lo paso súper mal. Sin ir más lejos, el libro de Fundido a Negro de Jesús Cañadas a mí me pareció terrorífico. Y si lo han leído, hay el momento ese en el que tenemos que leer a dos columnas. Creo que ha sido una de las experiencias terroríficas más fascinantes pues, del último año. Tú vas a leerlo y a lo mejor te da igual, pero a mí, si te metes dentro de la historia, es única esa sensación. El libro de terror que más me ha impactado, pues ya les acabo de contar un poco lo bonito, lo maravilloso que fue lo del monje, pero eso es de los últimos años. Yo creo que si vamos a hablar de un libro de terror que a mí me impactó y que aún a día de hoy me sigue impactando y lo sigo disfrutando, pues me voy directamente a Drácula. Es el libro por excelencia de la literatura de terror. Y ya podremos empezar a discutir de todo lo que ustedes quieran. Yo tengo razón, me da igual lo que digan. Es que es un libro que no pasa nada, que está... Me da igual. Drácula es el libro más terrorífico que se haya podido leer. Es que ya no da miedo, no te da miedo a ti ahora, ¿vale? Pero ponte a leer ese libro en el siglo XIX y vete y recuerda esas emociones de ese conde que viene por acá, esa lucha entre el occidente y el oriente, y de lo desconocido, lo folclórico con lo científico, y quédate con ciertos pasajes que ocurren en la historia que creo que son inolvidables. A mí, cuando leí cuando era pequeñito, me quedé un poco impactado, sigo durmiendo con las sábanas aquí hasta el cuello por si acaso. Es un libro que a mí me ha resultado siempre tremendamente aterrador, y a día de hoy lo sigo leyendo pues una vez cada 3, 4 años, y me sigue pareciendo un libro aterrador, pase el tiempo que pase. Sí, es el libro que más me ha afectado a lo largo de todo el tiempo. Claro. Sobrevalorado.
Como tal, no. Puedo entender que tenemos a ciertos autores, llámese Stephen King, por ejemplo, en donde cualquier cosa que escriba, pues la gente sobre la marcha empieza a hablar de él como si fuese lo mejor del mundo, sin pararse un poco a realizar un análisis más reflexivo acerca de si realmente es o no es una buena obra. Eso me puede saturar un poco. Por supuesto, no pienso decir jamás que Stephen King es sobrevalorado porque me encanta, tengo todos sus libros y es mi zona de confort, la que disfruto y la que me hace maravillarme ante sus historias. Pero también puedo escribir libros malos y no pasa nada. ¿Qué libros sobrevalorados encuentro? Pues creo que aquí, sobre todo, lo que tenemos sobrevalorado es que ciertas editoriales grandes, llámese Planeta, llámese Penguin y demás, nos están colando algunas mierdas importantes y las empiezan a distribuir entre todos los que hacemos creación de contenido, creando unas ciertas demandas entre todos, con libros que realmente no merecen ese tipo de atención. Y sin embargo, en editoriales un poco más pequeñas, pues siempre se apuesta por la excelencia del producto, acierten o no acierten, pero al menos son mucho más honestas al respecto. Libros sobrevalorados ahora mismo no podría decirles ninguno porque, o sea, no por no mojarme, si quieres me moje, pues le puedo decir a lo mejor que me pareció bastante malo, pues el libro este de Grady Hendrix, el de Cómo vender una casa encantada, me pareció un libro terrible, es pésimo, ¿vale? Y es uno de los libros que más habla todo el mundo por ahí. Pero sí creo que no es que estén sobrevalorados, sino que a mí como lector no me aportó absolutamente nada y para otras personas, sin embargo, sí pueden conseguir que les inquiete y ya con eso vale la pena, porque el terror es muy, muy, muy personal para cada uno de nosotros. Para mí otro libro que está sobrevaloradísimo, por ejemplo, es Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay. Me parece un libro que no me aporta demasiado y está súper bien considerado. Bueno, pues que porque no conectó conmigo y no pasa nada, ¿vale? Pero no creo que hayan libros sobrevalorados, sino que simplemente pues a cada cual pues, le gustará una cosa y no otra. Y en cuanto a libros infravalorados, ahí me cuesta más, porque eh, yo creo que todo este tipo de libros, generalmente el terror está infravalorado y me estoy dándole vueltas a la cabeza y no se me ocurre nada. Pero sí creo que hemos infravalorado o no nos hemos dado cuenta del el tesoro que tenemos en España, el David Jasso, que es un escritor que yo lo leí, pues prácticamente por primera vez lo leí el año pasado con esa Casa de los 100 Escalones y me pareció que habíamos sido muy injustos con este escritor que terminó por dejar de escribir novelas de terror simplemente porque no tenía la repercusión que merecía ese esfuerzo por crear esas atmósferas y crear esa tensión. Yo de él solo había leído Disforia, el cual me dejó un poquito más indiferente, pero realmente me aterró este libro que se publicó Oscura el año pasado y a raíz de ahí empecé a hurgar un poco en el pasado y a descubrir la cantidad de obras que tiene este hombre y que por fin en el siglo XXI, en el 2024, ahora ya en el 2025, empieza a tener ese reconocimiento que merecía el que para mí podría estar de entre los mejores genios del terror aquí en España. O sea, no digo libro infravalorado, pero sí autor. Yo creo que este hombre merece que le prestemos toda su atención y que disfrutemos de sus obras. Y por suerte está vivo ahora cuando empezamos a tener ese reconocimiento a su figura, que la verdad que es maravillosa. Bueno, sí, claro que hay un montón de diferencias, no tanto en los libros, sino en nosotros como lectores y como consumidores de este tipo de contenido. Algo hemos insinuado en las preguntas anteriores y es que estamos ya muy condicionados por haber visto demasiadas películas y otra manera diferente de consumir lo que sería el terror, hace que los libros de hoy en día pues estén más enfocados pues a ese terror cinematográfico donde nos estén dando un poquito todo machacadito y no como la literatura clásica, las literaturas que podemos encontrar, por ejemplo, en la colección gótica, donde se sugiere más que se cuenta y que requieren un poquito pues, de paciencia y de casi dedicación del lector por descubrir las historias que nos esconden
ese tipo de libros donde todo es con mucho más pausa, pues más dedicada a crear la ambientación para ir contaminando al lector para que después pueda ir disfrutando poco a poco de la experiencia. Son dos maneras totalmente diferentes de narrar y entiendo que a la gente, los que no estén muy enfocados al mundo del terror, pues que rechacen este tipo de historias porque lo que quieren es ir al consumo rápido y a disfrutar de una obra. Pues totalmente comprensible. Yo también tuve mi momento en el que quería ir a saco a por los libros y que no me comieran mucho la bola, pero ahora mismo creo que puedo combinar ambas facetas del terror para disfrutar. ¿Que me gusta más lo clásico que lo moderno? Pues no, hay clásicos que son un auténtico bodrio y hay modernos que son una auténtica maravilla, como les he ido contando a lo largo de estos años en el canal. Es terror, tío, cada cual disfrute con lo que le apetezca independientemente de la época en la que se haya escrito. En cuanto al subgénero, pues no sabría decirle. Ahí te ponen el gótico, el clásico, el gore. Yo creo que hay momentos para cada tipo de terror. Hay días, cuando me leo un libro muy gore, no me apetece leer un gore después porque creo que me quedo un poco saturado. Eh, si tendría que decantarme con algún tipo de subgénero específico, me gusta mucho el horror cósmico y todo lo que implica, sobre todo independientemente de las criaturas que nos puedan surgir, que creo que es lo de menos, con esa sensación de inocencia o de que los seres humanos estamos aquí y no pintamos absolutamente nada. Esa desesperanza siempre me ha gustado. Creo que es algo muy similar a lo que experimentamos en el género de zombies, en donde por mucho que tú quieras, los zombies son más, no se mueren y van a acabar contigo, hagas lo que hagas. Esa sensación creo que es la que hace que me gusten ese tipo de historias, tanto las de horror cósmico como las de zombies, y que, hombre, siempre son un género un poquito ya saturado, pero creo que son las que más suelo disfrutar de entrada, que ya después te encuentras cada bodrio que no merecen la pena. Y si no son de esos, pues me tiraría un poquito por lo clásico, porque me divierte muchísimo ver cómo pensaban hace 200 años y cómo podían transmitir el terror de una manera pues bastante efectiva simplemente con las palabras. Y si he sentido miedo, pues sí, sí, podría decir que sí he sentido miedo. Antes lo he comentado con este libro de Fundito Negro de Jesús Cañadas, tiene un pasaje que a mí me dio bastante miedo. En Drácula lo he experimentado, aunque vamos a ir fuera de ese. De todos los libros así que recuerdo ahora mismo para echarle un poquito de memoria, ¿qué libro me dio bastante miedo? Pues yo creo que ese fantasma de Dean Koontz lo consigue en más de una ocasión y en algunos de los que voy a sacar a lo largo de todo este vídeo también lo he podido experimentar, esa sensación de miedo absoluto que me ha encantado y la verdad que son sensaciones únicas. Por poner ahora un ejemplo que no voy a sacar en los vídeos, pero que sí me resultó bastante terrorífico, pues diría El Aquí del Horror de Jay Anson, ese libro en el que se basa la historia de Amityville, que siendo pues, un libro en verdad muy engañoso, sí consigue transmitirte esas sensaciones porque te hace dudar en todo momento si lo que ha pasado en esa casa es o no real, por esa mezcla que hay de los acontecimientos que realmente ocurrieron, pues con el toque fantástico, mágico que quieren darle y que te hace dudar y eso para mí es emocionante. Esos son los libros que a lo mejor podría recomendar, que la verdad que a mí consideran darme algo de miedillo. Cerradas estas siguientes 10 preguntas que hablaban un poco del género del terror, vamos a sacar los 3 libros que voy a recomendar leídos en el 2020 y que también me resultaron absolutas delicias. Son estos 3 que tengo por aquí. Voy a empezar con Territorio Lovecraft de Matt Ruff, que creo que consigue pues transmitir un poco la esencia de lo que yo considero que tiene que ser una buena historia de terror, y es que se meta de lleno en algo que sea terrorífico y al mismo tiempo que sea muy, 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 muy divertido. Eh, no sé si han visto la serie de televisión, la verdad que está bastante bien conseguida, pero cuando yo leí este libro no tenía demasiada idea de lo que me iba a encontrar y lo que, si lo han leído, ya saben que son como una especie de relatos que todos están unidos, tienen un nexo en común, que son quizás los villanos o que los personajes protagonistas pues van saliendo en cada una de las historias con mayor o menor protagonismo, pero que tienen cada uno de esos relatos pues está enfocado en un enfoque
de la literatura pulp, de las cosas que nos gustaban en aquella época, de esas novelas gamberras, de esas novelas que experimentaban pues, con extraterrestres, con criaturas de la noche, con cambios de identidad, con un montón de panoramas absolutamente delirantes y que aquí están totalmente ligadas en una única historia, aprovechando para criticar lo que sería pues, el racismo inherente pues, a esa época de los años 20, 30 y con todas las implicaciones que eso llevaba. Todo eso lo hacen de una manera muy divertida, de una forma gamberra y que hizo que esta historia de Mark Ruff se convirtiera en su momento en una de las cosas más divertidas que pude leer ese año, en el 2020, y que absolutamente lo recomiendo y estoy deseando. Pues no sé lo que va a estar haciendo Mark Ruff, a lo mejor resulta que está haciendo una continuación que puede hacerlo perfectamente, pero que hacen que novelas como esta hace que tú ames el literatura de terror. Con lo cual, esta es de las primeras de las recomendaciones de este año 2020. Me pareció alucinante. También pude leer ese año El paraíso perdido de John Milton. Este libro lo encontré en, eso que de los libros te llaman, lo encontré en una tienda de estas de segunda mano, en un Reread, esta edición, y dije, pues mira, pues voy a leer esta obra que tanto nombran en un montón de libros, incluido en el propio Frankenstein de Shelley. Este es un libro, es un poema extenso, hay que leerlo sabiendo un poquito dónde te vas a introducir. Podríamos apartarlo de lo que sería la literatura de terror, pero está muy relacionada con ella. Es pues la caída en ese paraíso perdido, la caída del ángel maldito de Lucifer a los infiernos y su incomprensión acerca de lo que le ha ocurrido, porque tanto él como el resto de los que serían después demonios, pues caen en ese infierno y pierden pues la posibilidad de vivir en ese paraíso. Todo eso enlazado en los planes que crea Lucifer pues para devolvérsela al propio Dios, pues aprovechando pues que en ese paraíso pues están Adán y Eva y lo que significa y lo que implica pues tentarlos para que se vayan pues un poquito a su terreno. Son unas historias clásicas que las hemos leído en la Biblia y que todos conocemos, aquí narradas de manera poética, pero cargadas de reflexiones, de enseñanzas, de una manera de contarte lo que tú ya sabías, pero aprovechando para que te cuestiones cosas de por qué hemos llegado a esta situación, qué es lo que hace que Lucifer sea un ángel que cuestione lo que sería la autoridad de Dios o su propio comportamiento y cómo invita al resto de los demonios a rebelarse contra esa autoridad. Me parece una auténtica locura. Todo eso narrado de manera muy poética, bueno, muy poética, es un poema extenso y que hace que si conectas con esa manera de narrar, los flipes, tío. Me parece un libro maravilloso y que lo disfruté muchísimo, muchísimo. Aunque eso sí, no es para todo el mundo este tipo de narrativas. Por último, 2020 fue el año en el que una novela de terror ganó el premio, creo que era el Herralde, si no, exacto, el premio Herralde, en donde en boca de todos se empezó a hablar de una escritora argentina que había hecho una novela de terror y había ganado uno de los premios más prestigiosos de la literatura española y que nos sorprendió a todos con la publicación de Nuestra parte de noche. Aquí vemos otra vez al ángel caído que estábamos hablando de John Milton. Este libro, Nuestra parte de noche, que se convirtió en probablemente el mejor libro que he leído en todos los años que llevo aquí en el canal y que unos dirán que está sobrevalorado y otros que no, pero que a mí ya esto fue como una cosa de locos, porque si no lo han leído ya saben exactamente de qué va, de esta secta, de esas adoradores de la oscuridad, de estos adoradores de la noche, de esos padres con su hijo que intentan evitar acercarse a esa secta porque saben las consecuencias que hay. Esos tres personajes totalmente atormentados, desagradables, que son, te dan ganas de darle por todos lados, pero que al mismo tiempo vas comprendiendo exactamente el por qué son como son, y de momentos terroríficos, únicos, emocionantes y que no se te quitan la cabeza a pesar de que hace 5 años que leí este libro. Tengo imágenes de este libro que no se me han quitado de la cabeza y que siguen estando por ahí. Y si encima todo eso aprovechan para hacer un repaso por la sociedad argentina, la sociedad latinoamericana y en definitiva la sociedad mundial y criticando las cosas buenas, las malas y sobre todo lo que supone vivir en medio de una dictadura, pues este libro a mí me voló la cabeza. Creo que jamás, por muy buena que sea Mariana, va a poder superar lo que hizo aquí y ojalá me traiga estas palabras porque estoy deseando con horrores que esta mujer nos traiga una obra tan contundente como fue esta Nuestra parte de noche. ¡Qué librazo!
El siguiente ciclo de 10 preguntas está dedicada a autores y autoras, sobre autores y autoras, y vamos a ver cuáles son las 10 propuestas que nos hacen. Pues aquí, como siempre, es un poco absurdo hablar de Poe y Lovecraft. Creo que son autores que, si te gustan el terror, en mayor o menor medida tienes que leerlo, porque creo que son los que cimentan un poquito el género. Lo cual creo que tanto a ellos como a Stephen King hay que dejarlos fuera de la ocasión, porque creo que no se puede hablar del terror sin nombrarlos a ellos. Con lo cual, vamos a quedarnos con los autores que yo creo que ahora mismo cualquier novela que publiquen yo la voy a leer con los ojos cerrados. Y me voy a quedar primeramente con Jesús Cañadas. Creo que todo lo que está haciendo ese hombre es auténticamente maravilloso. Creo que está acertando con sus propuestas y tiene un cierto amor por el género que, aunque él lo niegue, tiene un amor por el terror que es increíble y hace novelas muy, muy, muy fascinantes. También me va a pasar lo mismo con David Hasso. Cualquier cosa que escriba, como comentamos antes, creo que es un autor a reivindicar y hay que leerlo. Me voy a quedar con la nueva sensación de la literatura de terror, con Beatriz Alcaná. También tengo que quedarme con ella porque creo que escribe como Los Ángeles y también sus propuestas, aunque ya está empezando a toquetear otros géneros, todo lo que ha escrito ahora me está gustando. Y ya tengo cierta debilidad, pues que, por qué no decirlo, por Leandro Pinto, por mi paisano, por mi compañero de viajes en estas cosas del terror. Todo lo que escribe él también me suele gustar mucho y hasta ahora, salvo un resbalón que tuvo una vez, todo lo que ha escrito me parece que es bastante guay y ojalá sea más conocido en estos mundos. Me voy a quedar con esos cuatro, la verdad. Ya después ya, pues me gusta mucho Thomas Holt Hubel, me está gustando mucho lo que ha hecho Gemma Files. Pues, hay muchísimos autores, pero me voy a quedar con esos cuatro de entrada. Aquí se pregunta directamente por Stephen King, que qué es lo que opino de él, y aquí intento siempre evitarlo en los vídeos. No hablo mucho de King porque creo que hay tantos canales que se dedican a hablar de él que me da un poco pereza volver otra vez a hablar de lo mismo. ¿Qué opino de King? Pues que es el mejor escritor de terror que hay ahora mismo en activo, que cualquier obra que haga como mínimo va a estar a la altura de lo que tú esperas y que generalmente suele ser bastante certero a la hora de encontrar las ideas para plasmártelas, sobre todo porque tiene muchísimo cuidado en la psicología de los personajes y en lo que hablamos de conseguir una atmósfera adecuada para que te importe lo que les pasa a pues a esos protagonistas de sus historias. Siempre digo que cuando tú te acercas a leer un libro tan fantástico como es el de It, te encuentras que en las primeras 20 páginas de la novela pues devoran a un niño prácticamente. Cuando un autor es capaz de cargarse a un niño a las primeras páginas y que lo haga con cierto sentido y con la importancia y la solemnidad que corresponde a ese momento, ya sabes que cualquier cosa puede pasar en sus libros y para mí un autor que haya conseguido eso a lo largo de tantos años y que haya tocado tantos subgéneros diferentes y que casi siempre acierte con sus propuestas, lo convierten indiscutiblemente en el mejor escritor de terror pues que ha existido en los últimos tiempos que están por todos lados. Eso pues me da un poco de pereza, pero les puedo decir que cada vez que me siento atascado con las lecturas, me cojo un libro de King y sé que lo voy a disfrutar. Con lo cual, ¿qué opino de King? Pues que es el puto amo y que más pocas cosas puedo decir acerca de él. En esta voy a responder poco porque ya estuve hablando un poquito antes de eso. Creo que David Hasso merece muchísimo más reconocimiento del que tiene porque creo que está olvidado y ahora se aprovechan porque los tiempos que corren, pues las redes sociales hacen que entre todos hablemos muchísimo más de él. Y por ponerme con algún autor que quizás podríamos reivindicarlo un poquito, pues creo que tanto Peter Straub como Robert McCammon se han criado un poquito a las sombras de Stephen King y creo que deberíamos echarle un vistacito a sus obras porque nos podemos encontrar ahí historias absolutamente fascinantes que merecen muchísimo la pena descubrirlas aún ahora que ya ha pasado pues 20, 30 años de esos libros. Creo que son autores con todo el prestigio que tienen premios horas y para ver, pero creo que merecerían la pena que nos parásemos un poquito a leer algo más de ellos.
Esta pregunta habla de que para mí posiblemente sea uno de los grandes genios de la literatura, de mi experiencia, que es lo que sería con el terror cuando descubrí, pues con apenas 14, 15 años, ese universo del horror cósmico. A mí siempre me ha parecido que en sus palabras, en sus frases más míticas, condensa lo que supone enfrentarse a la literatura de terror, y es que Lovecraft ha conseguido que nos enfrentemos a lo desconocido, y ese es el miedo más genuino que tenemos. Dense cuenta la época en la que escribe Lovecraft, que para no liarles demasiado con lo que estaba pasando en aquel momento, pues estábamos explorando y descubriendo el universo y descubriendo un poquito lo que sería la relatividad, y las matemáticas se estaban desarrollando, y todos los experimentos científicos pues hacían que el universo pues empezase a quedar pues un poquito más corto de lo que pensábamos. Pero eso habría nuevas expectativas a que, más allá de ese universo, pues habían cosas ocultas que nos aterraban y que no sabíamos lo que encontraba. Y Lovecraft se ancla en esas circunstancias, en esos mundos ocultos, para meternos el miedo en el cuerpo, sugiriéndonos que hay algo mucho más allá de lo que podemos experimentar con los sentidos, y que está preparado y dispuesto a despertar y a llevarnos a su terreno para demostrar que la humanidad ambiciosa, que quiere llegar a todos lados, pues a lo mejor es insignificante al lado de esos horrores que están por ahí ocultos. Él hizo historias que son únicas, que son maravillosas, que a día de hoy siguen causando ese terror, por lo menos a mí, y pues, es uno de mis autores favoritos, con lo cual, ¿qué es lo que pienso acerca de Lovecraft? Pues que es el grandísimo Lovecraft. Yo siempre digo que para iniciarse el género, la mejor manera que podemos hacerlo es a través de alguna antología de relatos donde haya varios autores que escriban de manera diferente, y que ver si conectamos o no con sus maneras de enfocar el terror. A mí me suele funcionar mucho, sobre todo cuando quiero ir descubriendo a ese tipo de autores que los tengo fuera de radar, y que de repente con una pequeña muestra de alguno de sus relatos, pues que conectas y que te enamoras directamente de lo que está haciendo. Creo que es la manera fundamental de disfrutar de este género, y hay un montón de antologías recomendables para empezar a descubrir a esos autores. Y si quieres incluso algunos más contemporáneos, pues por ejemplo la Editorial Oscura tiene 3 volúmenes y va a sacar probablemente ya el mes que viene un cuarto dedicado a 10 autores de terror contemporáneos, en los que te va a invitar a descubrirlos y disfrutar de sus obras. La verdad que yo creo que para empezar con el terror es fundamental, con un pequeño relato, ver qué te transmite y disfrutar con esas historias. Si me estás diciendo que leas un libro concreto para ver si es el género que te gusta o no, iría sobre seguro apostando por alguna de las grandes novelas de Stephen King. En especial, le diría que, es que claro, depende de qué cantidad de dolor quieras soportar o de horror quieras soportar. Yo le diría que vaya a Cementerio de Animales, y que se acuerde de mi familia cuando lea una historia tan poderosa como esa. Y si no, pues yo creo que Grady Hendrix hoy en día es un personaje que está conjugando muy bien el terror con el humor, y hace que ese tipo de terror sea más llevadero para aquella gente que todavía no se ha iniciado. Y si lo disfrutas, pues entonces muchísimo mejor, porque ya te tenemos dentro de nuestra colección de amigos del terror, y ya no te vas a salir de ahí nunca más. Pues fuera de ámbito anglosajón, y pues podría recomendar pues casi a toda la colección de autores latinos de terror, pues podemos encontrar ahí auténticos genios a la hora de escribir lo suyo. Y me voy a ir un poquito fuera ya de lo que sería Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Samantha Schweblin, pues yo qué sé. Todos estos autoras que están renovando un poquito el género, que nos están haciendo cosas fantásticas, pues, por no hablar, claro, tampoco de Horacio Quiroga y de los grandes clásicos. En Europa, estamos hablando de los anglosajones, de España tampoco quiero hablar. Si nos vamos a mirar así como muy lejos del mundo para encontrar algunas propuestas diferentes, pues yo diría que a lo mejor Nadia Bulkin pues sería una autora recomendable para descubrir, porque ese terror en Indonesia no es habitual, y creo que es necesario ver, explorar otras maneras de enfocar el terror que son súper necesarios, y la verdad que tiene algunos relatos que te pueden estremecer bastante. También les tendría que recomendar algún que otro autor asiático. Ahí, pues yo qué sé, pues tendríamos que irnos a Koji Suzuki para ver sus obras,
No sé, es que el terror, pues, hay tantas cosas por ahí recomendables. P.J. Lee Clark, por ejemplo, es alguna cosa totalmente diferente. No sé, explorar, de leer, disfrutar y olvidarse de dónde vienen las historias de terror. Como tal, diferencia entre hombres y mujeres yo no la veo no sé, a lo mejor es mi manera de ver la literatura de terror. Creo que generalmente, y basado simplemente en la historia, las grandes creadoras del terror de toda la vida y las grandes consumidoras siempre fueron las mujeres, con lo cual lo que yo entiendo como el terror, con esa capacidad de meterte en la mente del lector y asustarte, siempre han estado basados en lo que las mujeres han ido evolucionando a lo largo del todo el tiempo. Es que por supuesto que han habido hombres que han dado un paso más allá para presentarnos historias, pero si te pones a pensar en Anne Radcliffe, en Mary Shelley, en estas escritoras que han conseguido cambiar el panorama de la literatura de terror para evolucionarlo, creo que hacemos un flaco favor en negarnos a leer ese tipo de historias. Que te pueden gustar más las escritas por hombres que las escritas por mujeres, y es totalmente respetable. De hecho, yo generalmente no tengo problema, o sea, no miro al autor a la hora de leer el libro, y sí encuentro algunas diferencias que tienen más que ver con el uso de lo visual o de lo psicológico, más a favor de las mujeres el uso de la psicología en la narrativa de terror, que creo que es lo que tendríamos que intentar emular los hombres a la hora de narrar, que algunos lo consiguen, pero no es lo habitual. Y los hombres pues se dedican un poco más a plantarnos historias mucho más viscerales, más visuales y más a saco, que entiendo que es lo que puede gustar más a los que quieren iniciarse en la literatura de terror, pero al final se produce una diferencia entre esos dos tipos de formas de afrontar el terror. Sí es cierto que hay muchas escritoras actuales que aprovechan la narrativa de terror pues, para hacer reivindicaciones de la índole feminista que siendo necesarias, a lo mejor por mi manera de entender las cosas, pues me sobran a la hora de leer unas historias que lo que yo quiero es ir hacia otra dirección, pero en el siglo en el que estamos, que sea aún necesario tener que hacer ese tipo de reivindicaciones, pues no voy a ser yo que las critique, porque al fin y al cabo no hemos cambiado tanto y si vienen bien, pues mucho mejor. Pero aparte de eso, la mayor parte de las mujeres que leo, que son muchísimas, la última ha sido Sofía White con un libro absolutamente maravilloso y aterrador. Actualmente tengo que decir que las escritoras de terror son tan o más maravillosas que los autores que tenemos a nuestro alrededor, y vuelvo a decirlo, no se los pierden. Del mismo modo que siempre digo que hay lectoras que solamente se dedican a leer literatura de terror escrita por mujeres, y creo que cometen exactamente el mismo fallo que el que los hombres solamente en la literatura de hombres. Me parece absurdo. El terror, si por algo hay que caracterizar el terror es porque la apertura de mentes es total, y si nos encerramos en estos criterios políticos o empezamos a buscar tres pies al gato en lo que sería ese disfrute que tenemos de las novelas de terror, creo que nos estamos equivocando. Hay que leer terror y da igual quién sea el que se haya puesto a las manos de esas novelas. En cuanto a estas novelas, depende de lo que esté buscando con ellas. Generalmente no me suelen gustar demasiado porque el hecho de que estén basadas en hechos reales, pues hace que no te puedas evadir de lo que estás leyendo y pensar que lo que tú estás disfrutando, pues es algo que le pasó a alguna persona y suele ser bastante grotesco y traumático. El ejemplo perfecto al respecto sería el de La chica de al lado de Jack Ketchum, que me parece un libro absolutamente demoledor y fascinante. ¿Me gusta ese tipo de libros? Sí, siempre que lo que me transmitan a la hora de leerlo sea el puro horror y el que yo reflexione acerca de la maldad humana que tenemos aquí a nuestro alrededor, más que el divertimento que te pueda producir leer según qué pasaje. Creo que Ketchum lo que tiene y la ventaja que suele usar en sus libros es que es bastante aséptico al respecto y que te cuenta la historia tal y como él la ve, sin entrar al morbo, pero aprovechándose de que sabes que está leyendo algo real para que tu cabeza ya te vuele y que te destroce por dentro. Pero cuando nos presentan una literatura basada en hechos reales, en donde lo que queremos es satisfacer un poco el morbo, no me gustan ese tipo de libros y la verdad que prefiero evitarlos. Ya bastantes males hay en alrededor del mundo como para estar recreándonos en ellos. Y además,
más en estos días que se va a publicar probablemente un libro en una editorial de estas de las grandes que quieren aprovechar y narrar un poco un caso tremendo que aquí se hizo en España, pues esos libros a los cuales no vamos a hacer publicidad, pues yo personalmente no los publicaría, aunque cada cual publique lo que le dé la gana. En el mejor final, pues supongo que cualquiera de los libros clásicos tendría uno de los grandes finales que te llevan un poco a que se convierta en inolvidable. El monje mismo tiene un final maravilloso y si me voy a decantar por los últimos libros que he leído, aquellos que tengan algún final que realmente me gustó muchísimo, me voy a quedar con el de La novia de Venus, de Rubén Sánchez Trigo, con ese final que a mí personalmente me voló mucho la cabeza y que no se los puedo desvelar porque por supuesto te estropearía la sorpresa. Si me dices quédate con un final de la historia de la literatura de terror, me iría directamente a Robert Matheson y a ese Soy Leyenda y ese desenlace que da sentido a un libro que de por sí ya es muy divertido, pero cuando llegas a ese desenlace, pues realmente entiendes el sentido del libro y que creo que es uno de los finales más inolvidables de la literatura, pues, de ciencia ficción o de terror. Soy Leyenda, sí, yo creo que sería el final más acojonante que he podido leer en una novela de terror. Pasamos a escoger los tres libros de 2021, que para mí fue un año bastante pobre en cuanto a lecturas, aunque muy provechoso en cuanto a nivel profesional, porque supuso un antes y un después en lo que sería mi carrera, en mi profesión laboral, que me puse ya de lleno a preparar y a trabajar con lo que hacía los trasplantes de pulmón en Canarias, y pues, fue un montón de jaleo que me requirió muchísimas horas de trabajo y apenas pude leer 15, 20 libros ese año, con lo cual la selección es un poquito más corta, pero me dio tiempo de leer tres libros que creo que son absolutamente maravillosos y que se los recomiendo muchísimo. Aunque ya les digo que no leí tanto como me hubiese gustado ese año. Las tres propuestas que les traigo desde este 2021. La primera, y un libro que me resultó especialmente fascinante de leer, fue Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Que muchos dirán que no es un libro de terror y podremos estar de acuerdo en lo que están diciendo. Otros entendemos la literatura de terror como esa literatura capaz de generarte emociones a lo largo de la lectura y que consiga transcribirte sensaciones que poco a poco te van contaminando por dentro hasta el punto en el que te resulte inquietante y muy descorazonador estar leyendo ese tipo de historias, y creo que esta es una de esas historias que merecen la pena leerlas con toda la atención del mundo. Es cierto que la manera que tiene de narrar no es una que sea adecuada para aquellas personas que quieran ir a una historia pues, directa, con capítulos cortos que vayan al grano. La narrativa de Fernanda Melchor, que por otro lado es absolutamente extraordinaria, es una narrativa exigente con el lector y que te requiere que tengas toda tu atención en el libro para poder disfrutarlo y sacar las conclusiones que se sacan pues, al final de la novela. Pero a mí personalmente me pareció un libro único, fascinante y que dentro de las artistas latinoamericanas la convierte en una de las más fascinantes solamente por esta historia que se te queda pues, en el corazoncito, el dolor que te produce a la hora de leerla. La siguiente de las propuestas que pude disfrutar de ese año es Inanición, de esta novela de Daria Piesna, que es la segunda de sus historias, que creo que aquí estoy bastante condicionado porque me invitó a participar en el postfacio de la novela, y con lo cual la leí con todo el cariño del mundo y me encantó lo que me estaban proponiendo, porque encima tiene todas esas características que ya habíamos visto en El Morador, de una historia que dentro de ella encerraba muchísimas cosas más profundas y que encima consiguió plantearnos unos personajes que son inolvidables, como ese antagonista principal, como esa Jacinta la Grande, que desde el inicio del libro pues hace su acto de presencia para llevarnos a unas situaciones bastante naturales, cotidianas, exentas de cualquier tipo de imagen terrorífica, pero que al mismo tiempo te estremecen por lo que está ocurriendo a través de las palabras de Daria Piesna. Esta es una historia de fantasmas en un pueblo fantasma y que te generan ciertas situaciones que son absolutamente maravillosas y se convirtió en uno de los libros que más disfruté ese año. Ya les digo que les tengo muchísimo cariño y creo que es uno de los libros que más pude disfrutar en ese 2021. Y la tercera de las propuestas también es otra propuesta de fantasmas y de otro escritor que ya habíamos hablado antes, que creo que te merece un poquito de reconocimiento. Otro fantasma, en este caso el de Peter Straub,
uno de esos libros que sí tengo que decirles que para el que quiera leerlo necesita paciencia, calma, un cierto bagaje lector para poder adentrarse a una historia que es súper compleja, porque vamos a ir conociendo poco a poco los acontecimientos que llevan a esos cuatro ancianos a sentarse frente a una hoguera y a recordar tiempos pasados que en cierto modo pues los tienen absolutamente asustados por las cosas que les ocurrieron. Es un libro que cuando tú lo lees te desconcierta mucho y que requiere pues 100, 150 páginas para empezar a disfrutar de los hechos que te están contando, porque de entrada no le encuentras pues esa sensación de que estás ante un libro importante en la literatura de terror, puesto que todo el mundo que lo ha leído lo tiene en muy alta estima, pero sin embargo cuesta conectar con él. Y eso hace que sea bastante difícil. Son casi 500 páginas en letra pequeña, difícil, pero inolvidable. Es una novela inolvidable y se la recomiendo encarecidamente si no la conocen, porque la verdad que prometen emociones muy fuertes en este libro de terror. La verdad que es maravilloso. Vamos con el cuarto bloque de preguntas. En este caso habla sobre mis experiencias y sobre mis gustos personales pues, relacionadas con el mundo del terror. Y la verdad que esto ya entramos dentro de quién es David y vamos a ver cuáles son esas preguntas, a ver qué es lo que surge por aquí. La primera, si he escrito historias de terror, pues escribo bastante y dicen la gente por ahí que lo has leído que no lo hago demasiado mal o que lo hago incluso bastante bien. De hecho, tengo algún que otro premio por ahí acumulado en narraciones que he hecho, tanto a nivel nacional como a nivel un poquito más regional. Y sí, me gusta escribir mucho. En cuanto a la historia de terror, sí que tengo muchas menos. ¿Será por el respeto que le tengo al género del terror o porque no consigo transmitir esas emociones o la exigencia que uno tiene con uno mismo para conseguir alcanzar esas atmósferas que hace que yo el terror en sí a nivel narrativo no consiga escribirlo, aunque tampoco me he puesto demasiado? Yo las historias que escribo suelen tener un toque de fantasía generalmente, y ahí aparecen fantasmas, aparecen cualquier cosa, pero se centran más bien en las emociones que experimenta la gente al acercarse a ellas. Sí es cierto que en algunas ocasiones me han pedido pues colaboraciones para algún programa de radio, lo que sea, y me han dicho que les escriba alguna historia de terror, y las he hecho y están guays y demás, pero no son las historias que yo más cariño le tengo, a pesar de que tengo ideas muchísimas para plasmarlas, y quién sabe, hay por aquí alguna editorial que me está insinuando que por qué no me dedico a escribirla, pues quién sabe si en cualquier momento pues, me centro y dejo un poquito de tiempo para dedicarle a un género que me gusta mucho y que por lo tanto creo que requiere el tiempo y la dedicación suficiente para hacerlo de la mejor manera posible. Vete tú a saber, con la misma hora me entra esa vena y me pongo a escribir de nuevo y hago algo para que ustedes lo lean. Pero sí, me gusta escribir y creo que no se me da mal. En cuanto a las experiencias paranormales, yo soy bastante escéptico al respecto y generalmente no les voy a contar aquí historias de fantasmas ni de cosas así raras que ya han vivido, porque creo que, supongo que por la profesión que tengo, pues la mayor parte de las cosas tiene una explicación racional. Si he experimentado alguna cosa así extraña que no le encuentro explicación, pues hombre, trabajo en un hospital y alguna cosa rara hemos vivido y hemos visto, como una vez un enfermo que de repente se quedó paralizado mirando hacia una figura que él- nos extrañaba a todos porque él decía que qué hacía ese señor de negro allí en medio del pasillo, y nosotros no veíamos a ningún señor de negro en el pasillo. Y él insistía que ese señor iba a entrar en una habitación en concreta, y esa habitación en concreta pues había un paciente que estaba bastante bien hasta que esa figura entró ahí dentro y de repente ya no estaba bien. Que fue un delirio, que fue tal, o que estamos engrandeciendo la historia, pues no lo sé, no lo sé. A lo mejor tiene una explicación. Yo no se la encontré en aquel momento. Me parecieron una cosa como muy a contar entre nosotros porque nos pareció algo fascinantemente terrorífico.
No sé, seguramente tendrá alguna explicación, no la vimos y eso podría decir que podría ser la experiencia más cercana a una historia de terror, pero claro, estábamos metidos intentando reanimar a otra persona que falleció ese mismo día y no estábamos para muchas chorradas. Vete tú a saber lo que pasó allí. Pues las primeras veces que me acerqué al terror yo me imagino que eran de niños y generalmente tenían que ver pues con las películas que mi hermana solía ver, pues las sacaban en el videoclub y las veía y en aquella época pues también en la televisión ponían películas que las caracterizaban por ponerle uno o dos rombos, que era la manera que había en los años 80 pues para determinar si esas películas eran o no apropiadas para los niños. ¿Y qué pasa? Que cuando prohíbes las cosas pues quieres acercarte a ellas y quieres verlas y las experiencias a ver según qué películas con esas edades pues quedan un poco impregnadas en la mente. Me aterrorizaban, me parecían algo que era totalmente único y que no quería vivir. Y como me daba mucho miedo, la única manera que tenía de afrontar esos miedos era pues acercarme y empezar poco a poco a empaparme de lo que serían esas sensaciones que iban de poquito en poquito, desde Drácula a los zombies más chungos de la vida, para tratar de que no me diesen miedo a esas historias. Spoiler, salió mal, me siguen dando miedo a esas historias, pero por lo menos ya las afronto de una manera pues mucho más natural. Mi acercamiento y mi enamoramiento por las historias de terror, pues Lovecraft, cuando tuve aquella experiencia leyendo El horror de Dunwich, que me dejó totalmente aterrorizado durante más de un mes, y a partir de ahí dije yo quiero más de esto porque me ha gustado muchísimo. Y a partir de ahí pues el resto es historia. Pues mira, sí, leo otros géneros y leo muchísimos géneros y creo que es lo peor de tener un canal de YouTube dedicado al género de terror es que ya no tengo tiempo para dedicárselo a otro tipo de géneros, porque yo leía mucho clásico, leía mucha fantasía, me encanta la fantasía, leía historias de ciencia ficción, me encantan las historias dramáticas, humor, leo prácticamente de todo, histórica, pues he leído prácticamente todo. Todos esos libros que todos conocemos de los años 80, 90, pues lo había leído. Llámese, pues, Los Pilares de la Tierra, El Ocho, todos aquellos libros yo me los leía y los disfrutaba muchísimo. Y las historias clásicas, por supuesto, que también. Pero claro, uno tiene el tiempo que tiene y si ha apostado por dedicarse a tener un canal dedicado a la literatura de terror, pues si tengo un ratito para poder leer, pues aprovecho para leer historias de terror para compartirlas por aquí. Eso hace que me pierdan muchas historias y lo echo de menos. Echo de menos leer algún que otro libro que todo el mundo habla maravillas de él. Llámese Sanderson, por ejemplo, que todo el mundo está leyendo. Pero yo cada vez que cojo un libro de Sanderson en mis manos y veo esas 3000 páginas, pues digo, es que con esto yo tengo tiempo para leer otro tipo de historias. Es una pena, pero sí, sí leo todo tipo de género. Pues claro que tengo películas basadas en libros que a mí me gustan muchísimo. Yo creo que, además, voy a decir una reciente que creo que se ha quedado aquí dentro en mi corazón. Estoy aquí. En mi corazón para todo el mundo y que ya creo que no va a haber ninguna película que consiga superar a lo que ha hecho Robert Eggers en este Nosferatu. Y sí, hay gente que dice que le gusta más el Drácula de Coppola, que me encanta el Drácula de Coppola, pero creo que lo que ha conseguido Robert Eggers en esa película es transmitir por primera vez al verdadero monstruo del Drácula, aunque aquí lo llamen como lo quieren llamar, el Conde Orlo o lo que sea, pero es el vampiro que tenemos en la novela y el que a nosotros nos ha aterrado tantísimo. Por eso, para mí, ahora mismo esa va a ser la mejor historia de vampiros que se han contado, porque el vampiro no puede ser seductor, no puede ser una persona que nos queramos acercar a él, porque a pesar de que el vampirismo y lo que sería la seducción van ligadas de la mano, estamos hablando de un monstruo, una criatura de la noche que viene aquí a comerte viva, llevarte tu sangre y a llevarte de la calle de la amargura porque no tiene ningún tipo de empatía con lo que sería el ser humano. Ese es el Conde Orlo, que es lo que hemos visto allí, es una criatura absolutamente demoledora y yo en Nosferatu lo vi y lo disfruté como un gorrino. ¡Qué pedazo de película! Pues tendría que empezar a repasar con la mente cuál podríamos meter dentro de ese libro que me haya dejado tiempo y dándole vueltas y vueltas.
Me voy a quedar con la historia de Lizzie, de Stephen King, porque fue uno de los libros que no esperaba demasiado de él y que sin embargo me causó un gran impacto a la hora de lo que estaba narrando y cómo lo estaba narrando y todas las emociones que estaba transmitiendo con esa historia de dolor tan especial y única. Creo que es un libro súper personal y que me hizo reflexionar muchísimo, ya no solo acerca del libro, sino de lo que nos trataba de contar King con esa historia, las emociones, lo que significa ser un escritor y tener que satisfacer a todo el mundo, el duelo. Todos los libros que hablan del duelo, pues generalmente a mí me suelen gustar bastante, con lo cual es uno de esos libros que a pesar de que ya hace tiempo que lo leía, lo sigo teniendo en la mente y recuerdo con cierto cariño, porque la verdad que me gustó muchísimo ese libro. No sabría, ahora mismo tenía que ponerme a pensar y no tengo tampoco demasiado tiempo, pero voy a quedarme con esa apuesta por ese libro de King, porque la verdad que la historia de Lizzie es un libro muy, muy reivindicable. Por supuesto que hay ciertos libros que no satisfacen tus expectativas y que te llevas un chasco cuando los lees, y además suelen ir acompañados de esas ganas que te tengas de leer o del hype que se va creando. Eh, yo soy un lector fácil y me suelo enamorar de todas las historias, pues prácticamente con poquito que me aporten. Pero para poner a lo mejor dos libros que las expectativas se las comieron a la hora de leer esa historia, diría, por ejemplo, el Gothic de Fracassi, el último libro que sacó, que es un librazo que tiene momentos únicos y demás. Creo que después de haber leído Los Chicos del Valle, acercarse a Gothic, pues es un poco un bajón porque no llega a la altura de lo que tú más o menos podías esperar al respecto de esa historia. Por poner un ejemplo sencillo ahora mismo que me viene a la mente acerca de un libro que no terminó por satisfacer un poco las expectativas que podía tener en ese libro. Alguno que otro, pues bueno, yo creo que casi toda la literatura de Paul Tremblay no alcanza las expectativas que uno podía esperar. Y ahora que me estoy acordando, el de Max Brooks, el Involución, después de tantos años que estábamos esperando una nueva novela del creador de Guerra Mundial Z, lanzó aquel libro pues, basado un poco en los increíbles hombres de las nieves, los Sasquatch, en los Bigfoot estos, que yo cuando lo leía decía, joder, tanto tiempo esperando para una novela que al final era pues, bastante plof, o sea, una novela random de uno de los escritores que habían hecho los libros más impactantes creo que en el siglo XX, el siglo de terror, no sé si el siglo XX o siglo XXI, no sé cuándo se escribió el Guerra Mundial Z, siglo XXI me imagino. Pero creo que fue un palo importante su nueva novela después de tantos años en las que estábamos esperando una nueva propuesta. Así que me voy a quedar con Involución de Max Brooks, que me dejó un poquito frío. No es que crea que tenga un efecto psicológico, es que si no lo tiene, yo creo que el libro funciona o no termina de funcionar bien. Para que un libro funcione, una historia de terror te deje con esas ganas de querer más, de algún modo, tiene que inquietarte o tienes que hacer que cuando vayas al baño esa noche te cueste encender la luz porque no sabes lo que te vas a encontrar ahí fuera. Cuando eso lo consigues es que el libro ha funcionado. Si tú lees el libro del terror como si estuvieses leyendo la parte de atrás de un champú, es que algo no ha funcionado del todo bien. Yo creo que lo grandioso de este tipo de historias es que te condicionen y que te empapen por dentro de esa sensación de que algo está mal. Con lo cual, para mí es fundamental que los libros de terror tengan ese impacto emocional en el lector. Pues no es que me gustaría, sino que es que cada vez que alguien me pide algo, pues yo siempre estoy dispuesto a echarles una mano a la gente que lee terror o que quiere crear un contenido o a algunos canales que hayan por ahí. Generalmente siempre estoy disponible, salvo pues a lo mejor en momentos muy puntuales de excesivo trabajo, pero soy de los que piensan de que este canal lleva 5 años, pero también hubo un tiempo en el que apenas llevaba un par de meses y cualquier mínima muestra de cariño que yo me encontraba la voy a llevar en el corazoncito. Con lo cual, creo que no habrá mucha gente por ahí que diga que no he colaborado con el canal independientemente de la cantidad de suscriptores que tenga. Creo que si el trabajo que hacen es honesto, creo que si lo hacen un poco porque quieren
que yo esté colaborando con ellos y que no lo hagan simplemente por cuestiones de voy a ver si aumento mis números aprovechándome de la repercusión que pueda tener o no esta persona. Creo que si lo hacen, que hacen un buen trabajo y demás, estoy totalmente dispuesto a echarles una mano porque yo entiendo lo que significa esto. Creo que esto tiene que ser una comunidad. No, los egos aquí no van a ningún sitio. Además me parecen muy, muy, muy absurdos porque al fin y al cabo pertenecemos a una generación donde sabemos que no vamos a vivir de esto. Simplemente lo hacemos porque nos gusta y porque nos gustan los libros y compartirlos. Otras ambiciones, yo creo que estamos muy equivocados y si no somos capaces de verlo, pues tenemos un problema. Así que sí, colaboro con otros autores, con los que ellos quieran, con los creadores de contenido y lo seguiré haciendo siempre que tenga ese huequito para poder dar ese salto. Pues lo que hay en el TikTok pues es otro medio totalmente diferente de consumir contenido y me parece igual de válido que los demás, con algún que otro matiz. El primero de ellos es que la sensación que tengo con el TikTok es la del consumo rápido y masivo. Es el clic, 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 clic para quedarte con lo que a ti te gusta. Si tú utilizas el TikTok para transmitir tu contenido y aprovechas las virtudes que tiene la plataforma, genial. Si lo que hacemos es buscar la fama fácil con la viralidad que nos podemos encontrar en los canales de TikTok, yo mismo tengo allí un canal de TikTok que con la misma haces cualquier chorrada y se disparan muchísimo las visualizaciones de esos vídeos. Si lo haces solamente para eso, creo que te equivocas. Es decir, el TikTok es una plataforma maravillosa y que requiere el mismo cariño que cual puede dedicárselo aquí a YouTube, pero creo que el tipo de consumidores es totalmente diferente. Si a eso le añadimos esa moda que está surgiendo ahora de evitar leer los libros, porque lo que quiero es crear contenido, sin apenas dedicarle el tiempo que dedican los libros, pues yo ahí sí que no conecto y allá cada cual, si quieren disfrutar de canales en donde no se leen los libros, pues tú sabrás, ya tú con tu dinero hagas tú lo que quieras, que a lo mejor lo que estás buscando no es precisamente que te recomienden un libro, sino que te recomienden pues otro tipo de cosas. Y eso tiene toda la legitimidad del mundo, si quieres hacerlo, hazlo. Pero yo sí que no consumo entonces ese tipo de productos porque a mí me gusta leer y lo que no me gusta es pues que me engañen comprando un libro que no los has leído, la verdad. Yo por ahí no voy. Continuamos con libros. En el 2022 pude leer 3 libros bastante potentes y que sí volví a retomar un poco la senda de las lecturas masivas y leí creo que ese año unos 70 y pico libros y cada cual pues mejor. La verdad que fue un año muy bueno y de hecho fue ese año en el que hice aquellos premios Gafas y Ojeras que fue una auténtica diversión y que aquí está el libro que ganó en ese momento, que para mí era el mejor libro del año. Pero pude leer unas obras tan fantásticas como pueden ser este Melmoth el Errabundo, este mastodonte, uno de los libros más contundentes de la colección gótica y que podríamos decir que es la punta de lo que sería la literatura gótica y esa manera de narrar historias que tanto fascinaban pues, a finales del siglo XVIII. Lo que encontramos en Melmoth es una apuesta para los lectores que quieran indagar a fondo en este tipo de manera de narrar y tener que entrar dentro de una historia que se desgloba en varias historias una tras otra para tratar de comprender la filosofía o la mentalidad de ese Melmoth, de esa persona que está buscando por todos lados quitarse su maldición y transmitírsela a otra persona yendo pues, a los lugares más inesperados donde se encontraban las personas pues, desesperadas. Es una historia absolutamente contundente con uno de los finales que podríamos haber puesto aquí como de los mejores finales de la historia de la literatura de terror, pero que requiere todo el tiempo del mundo para poder sacar jugo a una historia que cuando estás indagando en medio de las subtramas que van habiendo, pues de repente te salta una de 150 páginas que te aburren y que eso hace que se haga cuesta arriba en determinados momentos. Pero que tiene sentido cuando terminas la novela y lo ves en toda su complejidad y en su totalidad al llegar al final del libro. Me parece una obra maestra de literatura de terror. También descubrí y disfruté como un gorrino de la guía del club de lectura para matar vampiros de Hendrix, porque encontré en esta manera de narrar una apuesta decidida por volver a divertirnos con una historia de terror y en este caso, pues haciéndolo con esa historia de vampiros
que telita con la presencia de estos vampiros porque son absolutamente terroríficos. He dicho vampiros, pero hay uno solo, pero que es un vampiro que vuelve otra vez a mostrar la ferocidad de lo que supone la criatura dentro de un libro que de por sí es muy, muy, muy divertido, con unos diálogos tronchantes y que si no conocen, yo creo que sí conocen todos este libro. Es una novela fundamental para adentrarse en el género y disfrutar de una historia de terror. Creo que la novela de Hendrix pues, supuso la explosión para que después empezasen a publicar prácticamente todas sus obras, y algunas mejores y otras peores, pero todas con el mismo sentido a la hora de explicarnos pues lo que sea la historia de terror. Esta es la más divertida que he encontrado, la que me hizo amar al autor y la que espero que algún día pues, vuelva otra vez a la altura y a la senda y a no hacer otras obras tan fracasadas como esa Casa Encantada, que es terrible. Pero esta es la leche, la verdad. Y por último, uno de esos libros que sí es súper recomendable, una novela de terror única, polémica en ciertos aspectos, pero que no te deja indiferente, porque Jesús Cañada, en Dientes Rojos, mejor libro para gafas y ojeras en ese año, en el 2022, hizo aquí una novela contundente de terror con unos personajes inolvidables. La experiencia de leer las historias de él pues nos llevan a adentrarnos en la psicología de tíos despreciables, que son personajes que tampoco se puede contar demasiado para no, pues no sé demasiado este libro, pero son personajes que en ningún momento puedes empatizar con ellos porque son unos auténticos hijos, muy mala gente, a las que tienen que enfrentarse pues, a una especie de thriller, de una novela negra, donde tienen que buscar a una chica desaparecida y indagar un poco en la psicología de ellos y en ese descubrimiento de qué es lo que le está pasando a las mujeres en ese Berlín decrépito, industrial, que da mucho yuyo. Si a eso le juntamos ese cambio de género al último tercio del libro, que a algunos les gustará más y a otros menos, pero a mí me encantó, pues hace que para mí este libro fuese una auténtica experiencia y de la más recomendable. Me pareció un librazo dientes rojos, tan librazo como que fue el mejor libro que leí en el 2022, y si no lo conocen a estas alturas, pues yo creo que tendría que echarle un vistacito. Vamos con las últimas 10 preguntas de estas 50. En este caso están dedicadas al futuro del canal y al futuro del género, y yo creo que también puedes aportar algo bastante interesante. Vamos a ver qué tal son estas preguntas. Pues yo creo que el género del terror es un género que fluye según los acontecimientos que estén ocurriendo pues, a lo largo del mundo y que se adapta perfectamente a esas situaciones. Ahora mismo estamos en un periodo así como un poco prebélico, donde la gente empieza a inquietarse con los acontecimientos que están ocurriendo, pues las historias que están ocurriendo por ahí en ese país devastado como es Ucrania, las influencias que están teniendo los países que están a su alrededor, que empiezan a temer por la posibilidad de que aquello avance, esa nueva llegada al gobierno de Estados Unidos de su nuevo presidente. Todo este clima que está enraizando un poquito el ambiente creo que es propicio para volver a generar historias de terror que tengan mucho que ver pues, con la posibilidad de que el ser humano se vuelva un poquito loco y que nos presente escenarios bastante críticos y que son propicios para la literatura de terror. Creo que volveremos otra vez a generar ese tipo de historias que tienen que ver pues, con la posibilidad de una extinción masiva y con ese tipo de historias que ojalá no se escriba nunca ese tipo de libros, pero yo me imagino que la evolución irá por esos derroteros. Aparte de eso, el hecho de que ya empecemos a experimentar que las nuevas generaciones de lectores de terror ya empiezan a tener una edad adulta como para poder empezar a escribir y que se han ido empapando de estos últimos años del auge del género, donde hay un montón de editoriales que ya no tienen complejos a la hora de publicar género y que hace que la gente pues, se divierta, pues, canales como este, simplemente disfrutando de este tipo de literatura, pues hace que cada vez haya más gente que está leyendo terror, y con lo cual habrá más gente que pueda experimentar y surgir nuevas historias pues, dedicadas pues, a lo que han estado viviendo, a lo que han experimentado y a dejar de volar con todo este tipo de historias. Porque antes solamente escribía terror aquellos que leían a Stephen King, y ahora pues, nos podemos encontrar pues, escritores que hayan leído a alguien más contemporáneo y que seguramente le influenciará a la hora de presentar sus historias. Con lo cual,
tenemos terror para rato. Pues si me gustaría hacer otras cosas, podcast o escribir estas cosas, pues sí, sí, claro que me gustaría. O sea, a mí me gusta hablar de estas cosas. Entonces creo que un podcast es un formato perfecto para dedicarse a ello. Pero no hay tiempo, ¿eh? Uno intenta estar en todos sitios, pero no puede. Ya lo había comentado antes. Me encantaría dedicarle todo el tiempo de mi vida, pero yo no vivo de esto. Vivo de mi trabajo, tengo mis hijos, tengo mi pareja, quiero dedicarle también tiempo a ellos y no puedo estar en todos los sitios al mismo tiempo, con lo cual aquí estoy cómodo, no me disgusta y desde que tenga un poquito más de tiempo libre, pues quién sabe si a lo mejor me dedico a hacer un podcast de entrevistas y hablo de otras cositas o busco otro tipo de formatos para divertirnos. Yo estoy abierto a todo ese tipo de cosas, pero si lo hago lo tengo que hacer al modo de ver las cosas que tengo yo, de David, que le gusta cuidar las cosas con todo el mundo del mundo y no hacerlo por ir acumulando experiencias. Si se hace bien y si no, pues que me quede como estoy, que me estoy divirtiendo aquí y ya estoy viendo que ya me queda 1 hora y media de edición por delante para estar haciendo otros formatos por experimentar cositas. Pues meta, pues yo creo que las metas ya las conseguí hacía tiempo, que es eso, crear una comunidad y que esa comunidad sea activa y que lo pasemos bien entre todos. Yo voy a hacer probablemente a lo largo de todo este año alcanzar los 10.000 seguidores con casi total seguridad. Creo que ya es un número de seguidores demasiado alto para lo que estamos hablando aquí. Canal de terror, hablamos de libros, soy una señora mayor de 50 años, no puedo ambicionar otro tipo de cosas más que seguir divirtiéndome con esto. ¿Que me encantaría trabajar y cobrar mucho dinero con esto? Pues claro, ¿a quién no le gustaría poder vivir de una cosa como esta, que es tu pasión? No, yo soy muy realista, estas cosas no van a pasar, con lo cual, como siempre he dicho, mientras tenga ganas de hablar de libros y de disfrutar de ellos, seguiremos por aquí sin mayores ambiciones que la de compartir un rato con ustedes. Creo que hay que ser honesto con uno mismo y no tener pajarillos en la cabeza y bueno, quién sabe, que me gustaría montar un editorial de terror, pues ojalá. Tienes dinero, tienes tiempo, tienes tal, no lo tengo, con lo cual seguiremos en la misma dirección y ya verás, las cosas fluyen, porque si no, mejor dejarlas quietitas. Los consejos para si ustedes quieren empezar a hablar de esto, siempre, pues yo creo que los consejos que leí en su momento antes de empezar yo y que creo que sí es fundamental es tratar de no tratar de ser quien no somos, que tratar que cada cual tiene algo dentro que hace que te diferencies de los demás y que no quieras imitar, pues a lo mejor la manera en la que tengo yo de hablar, o sea, que mis chorradas, que intento siempre tomarme las cosas a coña, o no ser excesivamente categórico ni elitista a la hora de hablar de los libros. Creo que la base fundamental para crear una plataforma como esta, sea en cual donde sean aquí en YouTube, en TikTok o lo que sea, es que a ti te gustase verlas. Es decir, ¿qué quieres consumir tú? Pues lo que quieras consumir, hazlo, porque si no, tú eres una persona tan individual que la mejor manera que tienes es de satisfacerte a ti mismo y ya seguro que va a haber alguien ahí que lo entienda y que quiera comulgar con tu propia manera de entender pues la creación de contenido. En el momento que yo me dedique a hablar de libros como lo hace Diego Beaumont, pues creo que haría un error importante a intentar de imitar su manera tan diferente de presentar las historias. O si vamos a intentar hacer lo que hace Chelo, pues con estas pintas es imposible. Ella es única y especial en su manera de transmitir las cosas. Cada cual tiene su manera de enfocar los libros y creo que es fundamental que si tú vas a crear un canal, pues que seas tú mismo, que te diviertas. Que esto es muy, muy del libro de autoayuda esto, pero es cierto. Haz lo que a ti te apetezca y olvídate de quién te va a ver, porque creo que es fundamental que se te note natural a la hora de crear contenido. Por lo demás, a nivel técnico, que tengas una buena iluminación y que te compres un micrófono pues barato para que se te oiga mejor, porque sí se nota la diferencia. Y lo demás va surgiendo y ya verás que cada vez lo vas a hacer mejor. Así que si te apetece, bienvenido, porque aquí cuantos más seamos, más nos vamos a divertir con estas historias. Así que inténtalo.
Mira, creo que tenemos suerte de estar en el momento mejor de la historia de las editoriales, porque tenemos editoriales para todo tipo de gustos. Si te gusta la literatura más macabra, la más clásica, la más contemporánea o la escrita por gente disfuncional, tenemos ahora mismo editoriales para todo tipo de gustos y eso hay que celebrarlo siempre, porque creo que nunca habíamos llegado a tener tantas propuestas al mismo tiempo para escoger lo que nos dé la gana. Está claro que también las editoriales grandes aprovechan ese auge del terror para ponernos también sus propios libros a un género que lo tenían abandonado y ahora aprovechan para sacarlo de nuevo a la luz. Eso hay que celebrarlo, porque creo que te puedes ir directamente a Dilatando Mentes a ver las propuestas que hay hoy en día, las más actuales, a la delicadeza de Carfaja a la hora de encontrar obras únicas y que se encasquetan perfectamente en su sello, clásicos como la colección gótica que se siguen reeditando, pues cosas más cafres como las Dimensiones Ocultas. Tenemos tantas y tan buenas editoriales en estos momentos que tenemos que celebrarlo. La verdad que somos unos privilegiados por poder disponer de tantas obras de terror hoy en día a nuestro alcance. Pues siempre hay obras que nos tratan de llevar un poquito más allá y tratar de contarnos algo, como puede ser ese Nuestra parte de noche, que es un libro que se aprovecha para contarnos una historia de terror y llevarnos de la mano de un periodo bastante chungo en la historia de Argentina. Pero sí creo que la literatura de terror tiene que tener como base, como dirección, precisamente la de contarnos una historia de terror que nos divierte, que nos aterre. Sin ir mucho más allá, porque si no o te enfocas en un sitio o te enfocas en otro. Si a la hora de contar esa historia de terror puedes aprovechar y contar algo un poquito, deslizar por debajo de la puerta algo como puede ser Mandíbula de Mónica Ojeda, que nos cuenta una historia un poco de cómo está la sociedad actual, o como cualquier libro de Jesús Cañadas que también aprovecha para criticar el sistema, pues yo creo que sí, que está bien, pero que no nos olvidemos que lo principal de una historia de terror es dar miedo y eso es fundamental a la hora de contar las historias. Uf, esta pregunta está guay, tío. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Pues como uno más de todos nosotros, porque como creo que la gente se ha encontrado conmigo por ahí y siempre tiene la sensación de decir, coño, pues este tío pues es el mismo delante de la cámara que detrás. Creo que eso es bonito, que la gente vea la naturalidad en lo que estás haciendo y que se olvide de egos y de chorradas, porque no te llevan a ningún sitio y al final, igual que subes, caes, tío, y no tiene mucho sentido más allá de las experiencias que he ido recogiendo a lo largo de todo este tiempo. Si pasan los años y me encuentro con alguien que dice, coño, tú eres aquel tío que tenía el canal y, ay, qué bien me lo pasaba viendo tus vídeos porque me reía, o cuántas historias encontré gracias a ti. Joder, eso está muy guay, tío. La verdad que si conseguimos eso y que la gente se queda con el recuerdo de que el canal era un sitio blanco, bonito, donde podíamos ir allí a hablar de libros sin malos rollos y sin simplemente disfrutar de la lectura, creo que he conseguido lo que estaba buscando en este canal y me quedaría satisfecho con eso. Pues no sabría decirlo, porque la verdad que casi siempre hablo de todas las cosas que me apetezca. Aquí en el canal hemos hablado de novelas de terror clásicas, de otras modernas, hemos hablado de cómics, de mangas, libros gore, he hablado de libros infantiles, juveniles, no sé, yo creo, intento que el terror sea algo no exclusivo a un nicho, sino que sea algo que abarque todo tipo de géneros, a todo tipo de edades y todo tipo de público. Esa es la idea del canal y creo que se está consiguiendo. Hasta el ensayo de terror han pasado por aquí. Mi intención es esa, no limitarlos y siempre que sea pues algo que englobe todo y que más o que menos. Habrá momentos en los que me englobe más en una cierta parte que a mí me puede gustar más y me apasiona o he leído más al respecto, pero intento que lo englobe todo, con lo cual si no me he estado demasiado desacertado, lo estoy consiguiendo. Así que creo que vamos bien, vamos en el camino adecuado. Em, pues no sabría decirte.
Ya llegó lo de Jesús Cañadas, que era una de las cosas que más me apetecía leer este año, ya por fin lo pude leer. También le tengo muchas ganas, y ya lo tengo en la mesita de noche, el de Rubén Sánchez Trigo. De las expectativas que tengo a lo largo de todo el año, me apetece mucho, mucho leer la nueva novela de Joe Abercrombie, que creo que ya tiene un componente sobrenatural de esas cosas que me gustan y tengo bastante ganas de leer esa historia, a ver qué tal, qué tal. La verdad que me apetece leerla, aunque no tengo ni idea de por dónde van a ir los tiros. Y también creo que lo nuevo de Leandro Pinto va a dar que hablar y me apetecería mucho leerlo ya desde que pueda y que salga, aunque, porque he hablado con él y más o menos sé por dónde van los tiros, pero creo que puede ser un libro que a mí por lo menos me apetece mucho, mucho leerlo. ¿Expectativas por ahí más adelante? Pues la verdad que no suelo ponerme a mirar qué es lo que se está por publicar este año o qué es lo que no. Mira, sí, ahora que lo pienso. Lo nuevo de Thomas Hubel, creo que lo vi ayer, el año pasado en el Celsius y estuvo hablando de la novela que va a publicar este año y también tiene muy, muy buena pinta con esa especie de barco fantasma, que también puede estar guay. Yo creo que esas son las expectativas así de lo que me apetecería leer este año, lo nuevo de Leandro Pinto, el de Joe Abercrombie y el de Thomas Hubel pueden ser propuestas que me apetece echarles un vistacito. Y la última de las preguntas, ¿algún proyecto así para el futuro? Hombre, hace mucho tiempo que me apetece traer a autores aquí al canal para sentarme a hablar con ellos un poquito de lo que sería el género y demás, pero, pero siempre estamos en encontrar el tiempo adecuado porque no me gustaría que si algún autor pasase por aquí me dedicara simplemente a recomendar el libro de turno, sino me gustaría hablar más de otras cosas, de lo que supone el género, lo que implican las obras de terror, de hacer una especie de estas 50 preguntas que acabamos de hacer. Eso es lo que me gustaría hacer en un tiempo, pero llevo muchos, muchos meses dándole vueltas a cómo hacerlo y siempre al final, pues, entre una cosa y otra, lo estoy retrasando. Es la única novedad, sí, que podríamos traer al canal en un futuro, pero todavía está demasiado, le falta todavía un poquito de horno para ver si esa idea me sale para adelante. Por lo demás, pues seguir con el mismo camino. Tengo ahí muchas invitaciones a hacer cositas, pero con calma. Yo las cosas las hago un poco a mi ritmo porque ya no tiene uno nada para estar con pajarillos en la cabeza y creo que seguiremos en esa dirección porque es la que toca. Y los libros que saco de 2023 pues son estas tres obras que la verdad que me resultaron bastante curiosas y recomendables. Voy a sacar esta por lo sorprendente y lo bien que me hizo pasar ese Big Head de Edward Lee, que podemos hablar que es probablemente el libro más bestia que ha pasado por el canal y que realmente está destinado solamente a unos pocos que puedan disfrutar de ese tipo de narrativas que también tienen su huequito dentro del panorama de terror. Es un libro brutal en todo tipo de sentidos y poco recomendable para aquellos que no estén acostumbrados a leer ese tipo de historias de terror. Yo creo que es una experiencia que desde que lees las primeras líneas sabes si te va o no te va a gustar, pero que no es apta para todos los públicos. A mí me fascinó, me pareció divertidísimo y creo que es muy recomendable ese Big Head. Las siguientes de las obras, allí las cogimos entre todos, la verdad que hicimos una especie de encuesta entre muchos de los creadores de contenido y hablamos que el mejor libro que se pudo leer en el 2023 fue Este chico del Valle de Philip Fracassi y realmente podemos decir que sí lo fue porque fue un libro que tenía esas emociones de crearnos una historia de terror acerca de lo que serían las posesiones demoníacas de una manera totalmente diferente y muy honesta a la hora de transmitir el horror que se puede generar en un libro como ese. Es un libro terrorífico que va a saco con lo que te quiere contar y que te transmite un terror de una manera bastante eficaz porque lo que pasa en ese libro, pues yo no lo había leído a salvo en algún que otro libro de Stephen King y me gustó muchísimo y por supuesto me mantuvo totalmente aterrado cuando lo leí. La última de las propuestas que hago de ese 2023 es Los monstruos ibéricos, este ensayo que hizo Javier Prado que me gustó muchísimo, hablando pues de todas esas criaturas, seres, monstruos que tenemos en cada uno de los lugares de la geografía española,
pues que Javier se encargó de recopilar y hablarnos un poquito de por qué esos monstruos asustaban a los niños, para que los llevásemos, pues yo qué sé, para que se lavaran los dientes, para que estudiasen, para que se fueran a la cama a las horas que le correspondía. Me pareció un libro muy bonito, muy honesto y que me divirtió muchísimo al ver la mala leche que tenían los padres a la hora de contarle esas historias clásicas a todos los niños para que se fueran a la cama. Me pareció un libro fascinante que aún a día de hoy sigo leyéndolo y disfrutándolo de su propuesta y la verdad que es muy, muy guay. Y bueno, no sé si ha habido un error de cálculo o qué ha pasado, porque yo tenía intención de que las últimas preguntas pues acabaran en el 2024 y yo creo que me equivoqué, pero me da igual, porque sigo haciendo las cosas como más me corresponden. Me faltaron los libros de 2024. Estas 3 propuestas que o hago 10 preguntas más o me quedo sin presentar estos libros que a mí me gustaron muchísimo, aunque son los más recientes y yo creo que casi todos ustedes pues ya los conocerán. El año pasado me gustó mucho La Casa de los 100 Escalones de David Hasso. Es el libro que les había dicho que me ha hecho reivindicar la figura de este escritor que es única y que en una historia tan bonita, ¿no? Tan contundente como esta, en donde se apuesta directamente por el terror y por el horror, por ambos géneros al mismo tiempo, siento contundente en ambas facetas de lo que sería el terror, en una historia inolvidable y que te lo hace pasar tan mal, era necesario traerlo sí o sí a este especial de los 50 preguntas esta por mis 50 años y los 5 libros los 5 años que llevo hablando del libro de terror. Este de David Hasso tenía que estar sí o sí en este vídeo, como también vamos a sacar ya por último de los libros el que más me gustó el año pasado, ese libro que me parecía una muestra de honestidad única y un amor profundo por esas narrativas clásicas, por el folclore español, por las criaturas de terror, por el dejarse llevar por los mundos mágicos. La Madre del Frío de Miguel Salas Díaz es un libro que siempre tendrá que haber un huequito dentro de este canal porque lo adoré este libro, me pareció que desde el primer día que lo leí iba a estar sí o sí entre lo mejorcito que he leído nunca en este canal y que le daba sentido un poquito a seguir trabajando y leyendo y compartiendo estas lecturas porque para mí este libro fue una auténtica sorpresa inolvidable y que estoy deseando leer muchísimas más cosas de Miguel Salas. Este libro tenía que estar sí o sí para terminar un poquito pues todo este repaso por estas 50 preguntas y por estos 5 años del canal en el que han estado ustedes y en el que cada vez pues somos más personajitos que disfrutamos mucho de esta literatura de terror. Y con esto lo dejamos. Yo tenía toda la intención del mundo en grabar un vídeo corto hablando de esas 50 preguntas, respondiéndolas y poniendo los libros y ya está. Pero tan solo con ver la de minutos que llevo respondiendo a esta pregunta, ya sé que la edición va a ser imposible que salga para el día de mi cumpleaños, así que la sacaremos pues poco a poquito cuando vaya saliendo, porque creo que estas cosas hay que hacerlas bien y con calma. De todos modos, es lo de menos. Aquí hablamos cuando sea, se habla de este tipo de cosas. Gracias de nuevo por seguir aquí conmigo, gracias por compartir esta pasión por los libros, por seguir disfrutando del contenido que hacemos aquí en Gafas y Ojeras, donde hablamos de libros de terror. Como saben, si no me conocen, pues aprovechen y suscríbanse al canal, denle a me gusta si les ha gustado esta propuesta y la cajita de comentarios está para algo, para llenarnos de alegría a la hora de compartir este tipo de lecturas. Poco más, ya con esto creo que lo vamos a dejar, que llevo aquí grabando cerca de 3 horas y me tengo que ir a buscar a los niños al colegio porque no llego y ya no van haciendo horas. Pero bueno, esas son las penurias y los terrores de cualquier padre que se preste. Así que nos vemos en el siguiente de los vídeos, espero verles pronto por aquí.